una época en la que la ciudadanía no acepta los eufemismos. Llamemos a las cosas por su nombre. Quizá la imagen de nuestro país en la foto de las Azores. Nuestro país tiene básicamente dos problemas. Creo que nuestra patria no se puede permitir esta imagen de cumplir una obligación que tiene nuestro país. Señor Sánchez, empujemos desde el sur de Europa a nuestro país. Creo que como país, y es que este país de nuestro país, tenemos que empujar desde la península ibérica. Alergia España, es verdad que muy atinado este titular de este videocebo, porque no puede pronunciar la palabra España, no quiere, lo han escuchado y lo volverán a escuchar. Ibérica. La península ibérica, como se si... refiere a España, Portugal y Andorra. No, claro, y se deja, ¿no? ¿Y a quién se deja? A Baleares, a Canarias, etcétera, Ceuta, Melilla. Utiliza una denominación... Oye, que empezamos ya el debate, no presentamos, no saludo, no... Eduardo, adelante. Nada, así no pasa nada. Es verdad, ya les han visto tantas veces. Una denominación... Buenas noches, Eduardo García Serrano, ¿cómo está usted? Buenas noches de nuevo, cuéntenos, Utiliza venga. una denominación ibérica, Iberia, que es el nombre con el que los imperialistas y colonialistas griegos bautizaron esta península. No ha utilizado Hispania, que es como la bautizaron los romanos, porque Hispania y España suenan lo mismo. Pero claro, en fin, Iberia, querido Pablo, lo de querido es un eufemismo, estos que dices tú que no te gustan nada, por supuesto que es un eufemismo. No le quieres. No, pero, Eduardo... Le detesto profundamente. Ay, bueno, Eduardo, bueno, luego hablamos. Oye, ¿por qué voy a... Eduardo, Pero si no... ¿Por qué me voy a poner en plan hipócrita, Pero no, cínico, si no, o en plan diputado? ¿tú sabes cuál es la Le denominación? detesto profundamente. Tú sabes cuál es la denominación más cercana a ibérico, ¿no? Y la que más gusta. ¿Cuál? La del cerdo. Efectivamente. Bueno, vamos a ver. Como les decía, que muy buenas noches, que vamos a hablar de Pablo Iglesias, de la urticaria que le da a pronunciar la palabra España, porque lo han visto, península ibérica, países del sur de Europa, esta patria, este país, tiene un porqué, porque tenemos unas declaraciones de hace 4 años donde decía yo no puedo pronunciar la palabra España, porque le causaba repelús y también por táctica política, y veremos los motivos. Pero otra de las noticias que sin lugar a dudas es un auténtico escandalazo. Hoy hemos conocido, y atención, que desde el Ministerio del Interior, que dirigía Jorge Fernández Díaz, atención, en el año 2014, con Mariano Rajoy en la presidencia del gobierno, se utilizó dinero público de los fondos reservados para para espiar, para contratar al chofer de Luis Bárcenas y espiar a Bárcenas. ¿Cómo? Intentando sustraer, hurtar de alguna manera, supuesta documentación que tendría el extesorero del Partido Popular sobre 3 personalidades muy relevantes en el PP, los más relevantes en aquel momento, todos del entorno de Mariano Rajoy. Hablamos de Javier Arenas, de la vicepresidenta del gobierno en aquel entonces, Soraya Sáenz de Santamaría, y de la secretaria general del partido en aquel entonces, María Dolores de Cospedal. No queda ni uno de los 3 ya. Dice Balbás que no queda ni uno de los 3. Es verdad. Políticamente. Pero de confirmarse este extremo, que ya está investigando la Audiencia Nacional, ya tiene en su poder las pesquisas, las investigaciones de los investigadores, y valga la redundancia, de la Fiscalía Anticorrupción, todo a través de un descuido, evidentemente, de Villarejo, que saben que cuando fue detenido en noviembre del año pasado se le incautó importante documentación, audios, donde se demostraría este espionaje que, les recuerdo, se pagó, se utilizó dinero de los fondos reservados para pagar al chofer de Luis Bárcenas para que recopilase toda la información que el extesorero del PP pudiera tener sobre Javier Arenas, María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría, y no con el objetivo de llevar toda esa información a instancias judiciales. Evidentemente el objetivo, se lo pueden ustedes imaginar, que sería la eliminación de las pruebas, tal y como dice en esta exclusiva hoy OK Diario. Le hemos preguntado en el informativo de esta noche, de esta casa, disculpen, de las 8:30, Eduardo Inda, el director de este medio de comunicación, y enseguida escucharán sus declaraciones y no les va a dejar indiferentes. Atención, este es enorme escandalazo, una vez más, que recuerda al CSIC, ni más ni menos, de las cloacas del Estado.
Hablaremos de todo ello 24 horas después, por cierto, de la renuncia de María Dolores de Cospedal a toda actividad política. El lunes abandonaba su puesto en la ejecutiva del PP, ayer renunciaba a su acta como diputado y ya no es nada, ya se ha ido de la política. Y justo también el día en que Soraya Sáenz de Santamaría tomaba posesión como miembro del Consejo de Estado, o miembra, lo que ustedes quieran. Les presento nuevamente a la mesa del programa Fernando Paz. Buenas noches de nuevo. Buenas noches, ¿qué tal estamos? ¿Sí? ¿Todo bien? Estupendamente. ¿Qué tal tiempos modernos? Muy bien. ¿De qué ha ido el programa de hoy? Hoy ha ido del final de la Primera Guerra Mundial, se cumplen ahora justamente 100 años. 11 de noviembre será este domingo de 1918. Ah, pensaba que hoy iba a ir sobre, por ejemplo, Paracuellos. Podía haber ido. No ha ido sobre Paracuellos, no, ya se hizo en su momento. No, es otro final. Otro final. Otra matanza. Bueno, gracias, Fernando. Eduardo García Serrano, hola de nuevo. Hola bueno de nuevo, verte, aunque ya has hablado, ya has dicho lo que has querido, pero bueno, el rigor y el protocolo manda a presentar por orden, ¿no? Y así lo hacemos. Un auténtico placer. Muy bien. José Luis Albás, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Otra vez. Otra vez. Alejo Ya Vidal hablaremos Cuadras, de a ti que los- te gusta que te saluden en varias ocasiones. Hola otra vez. Hola otra vez. No le gusta hablar. Sí, sí, últimamente está muy parco Está en muy palabras. negativo, Alejo Vidal últimamente Cuadras. Sí, habla sí, poco. es raro, desde luego sorprende. ¿Todo bien, Alejo? ¿Tenemos algún problema? No, yo no tengo ninguno. Ah, es vale. decir, hay otros problemas por ahí fuera de los que solemos hablar, pero vamos, yo personalmente No necesitas nada, todo te va bien, ¿no, Alejo? no necesito muchas cosas. Pero Pues amigo, el exministro de Hacienda está en alza. Jorge. No, de Hacienda no, de Interior. De interior. El de lo de Villarejo, vamos, las escuchas. bueno, a ver, en Le veo en alza, vamos. este asunto que ha destapado hoy OK Diario, hay un aspecto que conviene resaltar. Los fondos reservados existen en los estados democráticos. Los fondos reservados. Los fondos reservados se utilizan para operaciones de alto interés nacional en defensa del Estado y de sus legítimos intereses nacionales. Ejemplo típico, contra el terrorismo, por ejemplo, ¿no? Ejemplo típico, ¿no? O imaginemos que hay una conspiración de determinadas instancias internacionales financieras para hundir la economía de un país. Pues ahí se puede utilizar los fondos reservados para averiguar cómo piensan hacer. En fin, utilizar los fondos reservados al servicio de un partido político, eso es un crimen de Estado casi. Es decir, si en algo no se puede usar los fondos reservados es, por supuesto, para lucro o placer personal, eso ya evidente, pero mucho peor todavía, siendo esto muy condenable, mucho peor es utilizar los fondos reservados al servicio de un partido político. Bueno, eso es un horror. Enseguida hablaremos de ello. Román Cendoya, hola, ¿qué tal? Pues muy bien y preocupado. También. Sí, claro. Por el Madrid, claro. No. Por el 5-1, que no hablamos, por cierto, no, sí, de eso no. Que ha ganado ayer 0-5. Sí. No, sí, contra un equipo de dónde era, o sea, quiero decirte. El Victoria Pilsen. El Victoria Pilsen, porque no digo el 5-1 del Camp Nou, pero nada, de eso no vamos a hablar si no quieres. Si a mí me da igual. Al final llega la Champions League, la final de la Champions League tú la ves en casa por la tele y los del Madrid vamos a verlo al campo. Es la diferencia. Pero bueno, Que te está enseñando la panza a la muleta. Tú sigue Román, contento. parece que no le conoces. Pero que siga contento con las tonterías. Vamos a ver, estoy preocupado, primero, porque se hayan inventado la figura de víctima de la transición. Estoy preocupado porque, como estaba diciendo Alejo, con muy buen criterio, es que los fondos reservados fundamentalmente se utilizan para intromisión y persecución de organizaciones criminales graves, narcotráfico y terrorismo. Yo no sé en cuál de las dos Jorge Fernández Díaz encajaba su partido. Al Partido Popular, cuando Mariano Rajoy era presidente, su amigo, y utilizan los fondos reservados para estudiar. Para destruir pruebas. Sí, para destruir pruebas de una. Es que claro, es que es de tal barbaridad y torpeza, porque hasta ahora lo de Villarejo con María del Cospedal, que era grave, por lo menos se gastaban los fondos propios. Pero ya que te gasten los fondos de los españoles. Bueno, propios tampoco, porque el dinero de los partidos, Bueno, los partidos es de todos los españoles. Ya, pero luego los administras de la manera. Pero esto es de una gravedad extrema. Tremendo eso. Extrema. Entonces ya yo creo que... es decir,
La suerte que tiene es que ha salido ahora en un momento en el que no está Mariano Rajoy de presidente Claro. y que Pablo Casado es un nuevo partido popular. Ahora vamos a hablar Pero tiene que actuar en consecuencia. Yo creo que es un Eso delito, también. vamos. No, claro que lo es. Ahora lo vemos. Bueno, nos pide paso Beatriz Fajardo. Claro, Beatriz, buenas delito noches. grave. Cuéntanos, asesoramiento legal para cualquier espectador que lo pueda necesitar, que en estos tiempos que corren, desgraciadamente con la inseguridad jurídica que hay, es mucha. Buenas noches, Beatriz. Buenas noches, Gonzalo. Si es usted, para su desgracia, uno de los centenares de miles de ciudadanos que ha perdido su dinero en el Banco Popular, tiene la oportunidad de pelear por recuperarlo. ¿Era usted bonista o accionista del Banco Popular? Sepa que en Duran y Duran Abogados conocen la forma de ayudarle a recuperar el dinero perdido. Solo tiene que acudir a ellos y ponerse en manos de su equipo de más de 20 abogados expertos en cuestiones bancarias. Los que le han privado de sus ahorros no tenían derecho a hacerlo. Duran y Duran Abogados le ayudará. Son ya muchos miles de casos los que han ganado frente a las entidades bancarias y en el caso del Banco Popular seguirán luchando por la defensa de todos los que han sido injustamente expoliados. Duran y Duran Abogados son su mejor garantía de éxito. Estamos en una época en la que la ciudadanía no acepta los eufemismos. Llamemos a las cosas por su nombre. Quizá la imagen de nuestro país en la foto de las Azores. Nuestro país tiene básicamente dos problemas. Creo que nuestra patria no se puede permitir esta imagen de cumplir una obligación que tiene nuestro país. Señor Sánchez, empujemos desde el sur de Europa a nuestro país. Creo que como país, y es que este país de nuestro país, tenemos que empujar desde la península ibérica. Enseguida hablaremos de la actuación de Podemos, de la proposición que han presentado hoy, pero vamos a adentrarnos en la nueva revelación que hoy hemos tenido, en este caso el periódico OK Diario, sobre el papel de las cloacas del Estado, ¿no? Antes Román y Alejo ya habían explicado someramente lo que hoy publicaba el diario, y es básicamente que el Ministerio del Interior, cuando lo dirigía Jorge Fernández Díaz, a través de una orden del Palacio de la Moncloa, es decir, de Presidencia del Gobierno, habría utilizado dinero de los fondos reservados para contratar al chofer de Luis Bárcenas y que este señor, este chofer, por 2.000 euros mensuales, sustrajera la documentación o la supuesta documentación que Bárcenas pudiera tener de Javier Arenas, María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría para también destruir esas pruebas. Vamos a ir viéndolo porque nuestra compañera Alba Vila del informativo nos lo resume. No sé si ya tenemos la conexión con Alba. Alba, buenas noches. Cuéntanos detalles de en qué consistía esta trama que hoy revela OK Diario. Buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Lo cuenta en exclusiva hoy OK Diario. Una historia de sobornos, de topos policiales y la creación de un dispositivo paralelo para tapar supuestamente datos sensibles de diferentes dirigentes del Partido Popular. Una sucesión de hechos que se remontan al pasado 2014, hace 4 años. Según el digital, la Moncloa solicitó al Ministerio del Interior, entonces bajo el mando de Jorge Fernández Díaz, la puesta en marcha de un operativo policial. Los miembros de este supuesto operativo serían los comisarios José Villarejo, adscrito a la Dirección General de la Policía, y Enrique García Castaño, el jefe de Unidad Central de Apoyo Operativo. Este dispositivo se habría creado para rescatar los documentos confidenciales y sensibles del Partido Popular. Se sospechaba que Luis Bárcenas los pudiera usar para presionar y chantajear al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. En aquellas fechas, el extesorero se encontraba en la cárcel de Soto del Real por la causa Gürtel. Una información que salpicaría a María Dolores de Cospedal, en ese momento secretaria general del partido, a Javier Arenas, vicesecretario, y a la propia vicepresidenta del Gobierno, a Soraya Sáenz de Santamaría. ¿En qué consistía? ¿Cómo habrían conseguido rescatar toda esta documentación e información? Pues aquí hay una persona clave, Sergio Ríos, el chofer de Luis Bárcenas, pieza protagonista, ya que este habría actuado como topo. Este les habría guiado al lugar donde el extesorero había escondido el material y así de esta forma poder rescatarlos. Por estas funciones recibió, atención, la friolera de 48.000 euros, cantidad que se encargó el propio Villarejo de pagarle. 48.000 euros en 2 años, a razón de un salario de 2.000 euros mensuales. Y atención,
por qué este dinero habría salido de los fondos reservados del Ministerio del Interior, fondos para combatir el crimen organizado y el terrorismo. Gonzalo. Muchísimas gracias, Alba. Le hemos preguntado en ese mismo informativo a Eduardo Inda, el director de OK Diario, que nos diera algunas de las claves sobre este soborno, esta chapuza, esta nueva etapa de las cloacas del Estado. Esto es lo que nos contaba. Esas grabaciones, había pendrive, había de todo, pues eran documentos comprometedores en el caso de Cospedal, en el caso de Javier Arenas y en el caso de Soraya Sáenz de Santamaría. Y entonces lo que se decide pues es ir por las bravas, usar dinero público. Los fondos reservados es dinero público que se utiliza pues para comprar voluntades en la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado, pero no para comprar voluntades en un caso de financiación ilegal de un partido político. Y entonces lo que se hizo fue recabar ese dinero público, esos fondos reservados, sobornar al chofer de Bárcenas y de esa manera rescatar la documentación confidencial que obraba en su poder, y la operación pues salió con cierto éxito. Pero lo que es evidente es que nadie soborna ni utiliza fondos reservados sin la autorización de arriba, y nadie lleva a cabo una operación tan peligrosa desde el punto de vista legal sin que llegue el visto bueno de arriba. Y entre esas grabaciones está las grabaciones que hizo el señor Villarejo a los policías que participaron en este dispositivo claramente ilegal. Y además de todo eso se encuentran las facturas de la salida de esos fondos reservados y los recibís que firmó el señor Ríos, el chofer de Bárcenas. Los recibís del dinero, ¿eh? En este caso sí que, según apunta OK Diario, esta información que tendría, el chofer sí que firmaba, los recibís con esos 2.000 euros mensuales que le pagaban por hacer este tipo de espionaje. Temas que me llaman la atención. Román, en primer lugar, ¿qué documentos podía tener Luis Bárcenas sobre Soraya Sáenz de Santamaría, Javier Arenas y María Dolores de Cospedal? ¿Para qué el Palacio de la Moncloa, el Ministerio del Interior, Jorge Fernández Díaz, quisiera o pusiera en marcha esta operación de espionaje? Y a mí me llama la atención la propia información en sí misma. Porque si llegas a este nivel de precisión en que el Ministerio del Interior pagaba mensualmente al chofer de Bárcenas este dinero, lo que yo no sé es por qué no han sacado los papeles que recuperó el chofer. Porque si tenemos una cosa... Segunda entrega. Porque si tenemos una cosa la tenemos... Habrá segunda entrega. No, no te creas, no. Porque esto es una guerra distinta. Esto a mí responde a un principio de acción-reacción. Yo creo que dentro de este mundo horrible de las cloacas, en las que el Partido Popular de Mariano Rajoy está inmerso hasta muy por encima, no de la nariz, sino cubriendo cuerpo entero y la mano estirada, Viendo la pinta, sí. es una guerra cruzada en la que yo creo que la información de María Dolores de Cospedal no brota ni sale de Villarejo, sino que tiene... ¿Dices los audios de estas últimas dos semanas? Sí. ¿De dónde salen entonces? No, bueno, vamos a ver. También Soraya Sáenz de Santamaría en su momento era la responsable del CNI y ojo que aquí, coleccionando información, hemos tenido una guerra declarada entre el CNI y la cloaca que es Villarejo. Y entonces aquí hay un fuego cruzado muy interesante y muy sórdido, porque esto no es interesante en una democracia, lo que es sórdido. Y yo creo que la respuesta de hoy sí es una respuesta de Villarejo. La respuesta de hoy sí es una respuesta de Villarejo. Y es una respuesta en la que lo que está poniendo es el punto de mira en la pregunta que acabo de hacer yo. Pero vamos, yo no tengo que ver nada con una ni contra la otra. Vamos, mi opinión al respecto creo que ha quedado manifiestamente clara durante los últimos años. Porque la pregunta es, oiga, si ustedes llegan a ese nivel de precisión, díganme qué son los papeles que se destruyeron. Porque los tienen que tener. Vale. Si Eduardo Inda dice que con suficiente éxito, esa es la yo clave. le pido a Eduardo Inda que haga públicos los papeles ya, pero los tiene que No, pero momento. No necesariamente los tiene. Claro, los pueden haber destruido, Román. Su filtrador no... Vale, un momento, Román. ¿Alguien sabe en esta mesa, Hombre, por o Dios, podemos suponer o deducir, qué tipo de documentos podía tener Bárcenas sobre estos tres políticos del PP? Bueno, pues fíjate, si ya hemos visto que hay quien destruya discos duros con una metodología propia 2.0 del mundo moderno, que es a martillazos, que es María Dolores. Segundo, que a Luis Bárcenas tenía que ser fuerte para que no contara
No sabemos el qué, pero era fuerte y además Luis Bárcenas ha demostrado ser fuerte, porque no ha dicho nada. Y tercero, con los pompérrimos y reales sueldos que hay en la política, algunos llevan tantos años sin estar y no dejando estar a otros y viviendo muy bien, pues te puedes esperar cualquier cosa de esos papeles, ¿no? Bueno, del PP y de otros en ese sentido, evidentemente, ¿no? Y luego salió con cierto éxito, quiere decir que gran parte de su documentación la conseguirían. El tema es que muy probablemente la destruirían o la tendrán a mejor recaudo, digo yo, ¿no? Vamos a ver, o sea, no tiene por qué tenerla Eduardo Inda, vamos, en ese sentido. Conociendo a Villarejo, yo creo que la destruiría previa copia. No, vamos a por eso, No, vamos a ver. 3 copias, 3. Siempre es 3 copias. Una persona que ha grabado todo, se La grababa... destruyes previa copia. 3 copias. Yo creo que de Villarejo se hablaba en sueños, se grababa a sí mismo por si acaso y para utilizarlo en su contra, porque grababa todo, hasta cuando iba a orinar, se grababa a sí mismo. Entonces yo creo que es interesante el profundizar en el porqué y en qué información es la que hay detrás. Tenemos suficientes circunstancias de apoyos, de respaldos, desde la vicepresidencia, actitudes vinculadas al duopolio mediático, la posición beligerante de Javier Arenas a favor de Soraya Sáenz de Santamaría en el último Congreso del Partido Popular, de intereses creados que te pueden hacer pensar que efectivamente, oiga, ya había algo vamos a ver, que algo tenía que ser, porque se han utilizado, que es lo más grave de todo. A ver. Utilizar fondos reservados del Estado, que son fondos públicos, porque que de la caja del PP le paguen a Villarejo, un detective privado, para seguir a alguien, es un problema de que entre ellos se comportan de una manera innoble. Pero que se utilicen fondos públicos que están destinados a la infiltración en organizaciones de narcotráfico, de tráficos de personas o de organizaciones terroristas, para investigarse dentro del Partido Popular o destruir pruebas y papeles dentro del Partido Popular, además de que se ha abierto ya, menos mal, una prueba en la Fiscalía, en una pieza separada por parte de la Audiencia Nacional, es de una gravedad extrema, porque entre otras cosas, como la propia ley de fondos reservados dice que es para la infiltración y persecución y de organizaciones criminales, insisto en la pregunta que hago. Terroristas. Sí, ¿en cuál de las dos para Jorge Fernández Díaz entraba el Partido Popular? ¿En la de organización criminal? ¿En la de organización terrorista? Bueno, enseguida la opinión del resto de la mesa, pero antes nos pide paso Bea Fajardo. Bea, cuéntanos, porque ya estamos en la cuenta atrás, quedan el día 20, hoy estamos a día 8, quedan 12 días para el fantástico concierto en el Teatro Rialto de una de las mejores cantadoras que hay en nuestro país a día de hoy, se llama Argentina, estuvo en El Gato, nos deleitó con su voz aquí cantando a capela, que se nos puso a todos, bueno, en fin, los pelos de punta, y en la Gran Vía de Madrid, en el Teatro Rialto, todos nuestros espectadores pueden ir a verla, seguro que algún tertuliano de esta mesa también irá, a las 9 de la noche. Bea, cuéntanos. Buenas noches de nuevo. Argentina, una de las máximas figuras del flamenco actual, está en concierto. Con 2 nominaciones a los Latin Grammy, la artista presentará su nuevo disco, La vida del artista, el próximo 20 de noviembre en el Teatro Rialto de Madrid. Pueden comprar sus entradas en las taquillas del teatro, en entradas.com, en elcorteingles.com, en butacaoro.com o llamando al 902-488-488. Ver a Argentina en directo es una experiencia única, no se lo pierdan. Suena diferente. Aquí seguimos en El Gato analizando la actualidad y este auténtico escandalazo que, de ser cierto, la utilización de fondos reservados de dinero público para la utilización y beneficio de un partido. Es decir, desde el Palacio de la Moncloa, desde el Ministerio del Interior, Jorge Fernández Díaz habría encargado, habría sobornado, habría chantajeado al chofer de Luis Bárcenas para que sustrajera del escondite donde Luis Bárcenas tuviera documentación, pruebas, audios sobre la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, sobre Javier Arenas y María Dolores de Cospedal. El que hicieran luego, eso ya no se sabe. Gonzalo, y eso es lo que hoy es de lo... Momento, porque quiero escuchar... Un detalle de venga. información, es pura información. Recordemos que la casa de Luis Bárcenas sufrió el asalto de un falso cura Sí. condenado a 21 años de cárcel ya en sentencia, porque iba precisamente teniendo atada a la mujer de Bárcenas, al músico Guillermo Bárcenas y
y a la asistenta que tenían en casa, los maniatólogos, para que le entregaran los pendrives y la documentación que tenían en casa. Es decir, que la obsesión que había porque Luis Bárcenas se quedara sin las pruebas de algunos dirigentes del Partido Popular lleva a un asalto más una utilización de fondos reservados. Sin duda. No es baladí. A ver, Alejo, Balbás pedían la palabra y luego, evidentemente, Paz. Eduardo, ¿qué os parece? Análisis de la con noticia. independencia de los detalles y de los entresijos de este turbio asunto, que estoy seguro que se seguirán sabiendo cosas. Es decir, ya estamos acostumbrados a que se nos vaya suministrando la información por etapas, ¿no? En píldoras, ¿no? Entonces, eso traerá mucha más cola, ¿no? Pero con independencia de estos detalles, en un contexto general, yo creo que esta serie de escándalos sucesivos que estamos conociendo revela que el gran defecto de nuestro sistema es el de ser una partitocracia corrupta, es decir, son los partidos políticos. Es decir, los partidos políticos en España, por la combinación perversa de una ley electoral, que es la que es, de unos partidos sin democracia interna y de una financiación pública de partidos, eso ha transformado lo que en origen tenía que ser una democracia constitucional saludable, lo ha transformado en una partitocracia hedionda y corrupta. Entonces, eso me lleva a una conclusión, y es que necesitamos una reforma profunda de nuestro sistema institucional y político. Porque mientras España, nuestro sistema, sea esa partitocracia, vamos a padecer las consecuencias. La politización de la justicia es otra consecuencia de la partitocracia. Y mientras no se ataque ese mal de raíz, vamos a fracasar como país. Y es esa partitocracia y sus corruptelas y sus abusos la que ha hecho aparecer a una amenaza para nuestra sociedad y para nuestra nación, como es Podemos. O sea, Podemos se ha creado en el humus, se ha creado en el detritus de esa partitocracia, porque esa indignación famosa lo que ha generado es otro monstruo, que es Podemos, que por cierto se ha integrado muy a gusto en el sistema partitocrático. Está cayendo en los mismos vicios, pero al servicio, como decía yo antes, de la demolición del propio sistema. Hombre, yo me alegro mucho de que Alejo lo haya enfocado por ahí el análisis, porque esto no es solo característico del régimen español nacido en la transición. No, esto es característico de la historia de España desde el siglo XIX hasta nuestros días. El régimen de partidos en España ha acabado siempre de una manera absolutamente corrupta. Bueno, ese régimen de partidos. Ese régimen en la Segunda República sucedió exactamente lo mismo. Porque hay países donde hay partidos y no pasa eso. Sí, pero estamos en España. ¿Ya? Estamos en España. Y la restauración. La restauración acabó como acabó. La Primera República, no les quiero a ustedes contar lo que sucedió en 11 meses escasos en la Primera República con los republicanos federales y los radicales. 4 presidentes más un quinto, el general Serrano, después del golpe de Pavía, un absoluto desastre, 32 provincias españolas de las 50 en guerra entre sí, con los carlistas entre medias. O sea, el régimen de partidos en España pues, ha funcionado, y entrecomíllenlo, siempre así. ADN del pueblo español, llámenlo ustedes como quieran, pero seguimos en el dogma de que los partidos políticos son entidades imprescindibles para la pacífica, digna convivencia entre los españoles. Cuando la historia nos demuestra, nuestra historia nos demuestra que eso en España es
Falso. Los partidos políticos en España han servido siempre para enfrentar a los españoles, para dividir a la nación y para forrarse las élites de esos partidos, robarle el dinero a los españoles. Por turnos. Hoy Cánovas, mañana Sagasta. Hoy el Partido Socialista, mañana el Partido Popular. Etcétera, etcétera. Repito, hoy los republicanos federales, mañana los radicales. Bien, a ver. Pero eso sucede, siempre ha sido así. Pero eso sucede porque la Momento, vamos a pasar, que pide aquí la palabra. Falta, quiere escuchar todavía a Balbás, que le ve inquieto. ¿De verdad los partidos políticos...? No, perdona, es que quiero terminar con una pregunta a la audiencia. Porque aquí solemos hacer preguntas, ir plus ultra, o sea, más allá, como decía yo el otro día, como pone en el escudo de España, plus ultra. Aquí, en el gato al agua se va plus ultra, más allá de lo que se hace en otras tertulias. ¿De verdad creen nuestros televidentes que los partidos políticos son organizaciones benéficas, imprescindibles, sin las cuales la convivencia no es posible? Por otra parte, en épocas en las que los partidos políticos o no han existido, o gracias a un poder como Dios manda, han trabajado a favor de la patria, es cuando ha sido posible una convivencia pacífica. Véase el directorio militar de don Miguel Primo de Rivera. Cuando el PSOE y la UGT se plegaron para trabajar a favor de la nación a las órdenes de don Miguel Primo de Rivera. Yo quiero la palabra sobre eso. Venga, a ver, Balbás y Fernando. Yo creo que hay que centrarse más en la realidad política actual, ¿no? Este movimiento del fondo... La realidad política es la corrupción de los partidos políticos, como muy bien ha dicho Alejo. No por lo que tú decías, Eduardo, que los fondos reservados son de antes de ayer. Esto es una cosa de hace 5 o 6 años y que se ha desarrollado hasta hace 3. El movimiento de pasta. Estoy diciendo que los se GAL quiere salieron cobrar. de los fondos reservados, No, esos son los legales. Yo digo estos fondos reservados. Como que son de hace 5 o 6 Hace 5 o 6 años, vamos. O sea, Los de los 48.000 los fondos reservados del PSOE, los fondos reservados por el PSOE. Yo no he hablado de eso nada, ni sé nada, ni me interesa. Vamos a ver, José Luis, con los fondos reservados, Corcuera compraba joyas para sus amigas y para las esposas de sus amigos. Y el comisario se jugaba 50 millones de pesetas en el Hotel Londres, en lugar de perseguir a ETA. Pero que yo no tengo ningún interés en hablar de esa cosa de hace 20 años ya. Los demás sí, no, O 30 años, venga. Si quieres ponemos publicidad encima de ti. Vamos a ver. Entonces, quien choriceaba los fondos reservados era el PSOE. ¿Ponemos publicidad aquí? Es verdad que la partitocracia en España ha sido absolutamente corrupta, no solo del PP, del PSOE y de los partidos nacionalistas principales de las dos autonomías y tal, que han tenido un objetivo, además de mandar, pues que obstruir que la justicia fuera independiente, como ha ocurrido ahora con el monopolio semibancario, o duopolio, o triopolio, como le quieras llamar. Entonces, ¿qué han hecho? Devorar mucho dinero de los españoles. ¿Y qué se quería tapar con estas cosas? Esto es, en origen, como año 2013, que es la misma operación del duopolio que se hace en las televisiones, que es una mayoría absoluta de Rajoy, de 187 escaños, si no me equivoco, ¿sabes? Es cuando se hacen estas maniobras. Se crea el producto de ese saqueo que ha habido tanto en las cajas de ahorros como en las infraestructuras, como en la gente con los recortes y tal, inventando historias para seguir cobrando, ganando dinero y devorando dinero de la gente, porque además de una partitocracia corrupta, en España también tenemos una oligarquía corrupta de hace muchos años, que se trata de llevar siempre los negocios y tal, ¿no? Entonces, ¿qué se trataba? Tapar dónde ha ido esta pasta, porque ese es el objetivo fundamental de cualquier investigación racional de un país. Si nos han devorado pues 120.000 millones aproximadamente en las ayudas bancarias y en el sistema financiero, cajas de ahorros y demás, que es lo que han devorado a los españoles, ¿vale? Eso es lo mínimo, contando preferentes y todo el rollo que se trata de tapar permanentemente. Y además en infraestructuras hay unos sobreprecios y unos sobrecostes y tal, que nadie quiere investigar y nos van contando milonguillas. Entonces, los fondos reservados lo que tienen que hacer es buscar dónde está la conspiración contra la economía española, como muy bien decía Alejo, porque se está conspirando contra el dinero de los españoles. Es lo que produce, según mis análisis económicos, el que tengamos el 15% de paro,
y 2 millones de paro más que los demás deberíamos tener, porque nos hemos cargado 200.000 empresas pymes porque hemos querido, Bueno, y nadie sí. investiga Bien, nada, ¿me entiendes? vale, pero eso Y no nadie es el sabe kit de la dónde está cuestión. pasta. Me parece Nadie sabe interesante, dónde pero está esa la reflexión pasta. más Y creo, básica. No, que es una vía de investigación que me pelea, parece interesante, esto pero es para una otras pelea, y te termino. ocasiones. Y te Venga, pero termino, venga, lo que Balbás, políticamente brevemente. relevante es A decir, ver. que en la lucha para crear el duopolio, que tiene el 95% de las televisiones, Antena 3 y Telecinco, básicamente que interviene mucho, Soraya crea Podemos. ¿Sabes? Ella crea Podemos, el antisistema, para dividir al PSOE, y sale mal, que es lo que termina cargándose Bien, al ha propio quedado. Mariano. A ver, Es decir, que Fernando, por ellos favor, mismos venga. hacen su propio suicidio. Fernando. Un dato clave de lo que ha dicho. Vale, Balbás. pero después, por favor, Sí, sí. Fernando, por favor. Bueno, yo estaba escuchando atentamente. La verdad es que no suelo hacer apelaciones de tipo emocional, pero la verdad es que esto me produce una inmensa tristeza porque es una detrás de otra. Es que esto parece no tener fin. Están abocando a España a un vertedero, convirtiéndolo esto en una ciénaga. Esto es irrespirable. Esto es algo verdaderamente que no tiene precedentes. Es decir, ya no queda resto de moralidad. Bueno, no vamos a hablar de patriotismo, ni siquiera de sentido del Estado, porque alguien puede no ser patriota, pero en fin, tener un sentido de la administración de las cosas. Es que no queda ni ese sentido, no queda ni sombra de eso. Es un todos contra todos, entre los partidos, dentro de los partidos. Es una cosa verdaderamente de locos. Es un país en liquidación. O sea, como de verdad no hagamos algo y no nos tomemos esto en serio, es un país en liquidación. Estamos hablando de un partido como el Partido Popular, que tenía una mayoría absoluta, de un partido que gobernaba España, de un partido que se ha convertido en una gangrena, y que, aunque una gangrena para la nación, para España. Aunque Pablo Casado quisiera sacar esto adelante, no podría, por lo que se ha convertido el Partido Popular. Entre los corruptos, los antinacionales, esto no tiene ninguna salida. O vamos a una regeneración de la nación, pero de verdad, una regeneración que se lleve esto por delante, y lo digo así, que conserve lo que tiene que conservar, pero que se lleve por delante toda esta basura, o de verdad lo que se llama por el desagüe es España. Es verdad que tiene que haber unas ciertas reformas a las que apelaba Alejo, unas reformas profundas, pero por encima de eso, lo que tiene que haber es una profunda regeneración moral, en donde no tiene que temblar el pulso de regenerar a la nación literalmente a costa de lo que sea, que es salvaguardar las libertades de los españoles y la unidad de la nación, de la comunidad política. Es que estamos perdiendo esto de vista y estamos enfangados en la basura. Tenemos que hacer que prevalezca la nación, y que ese hacer que prevalezca la nación no tenga reparos de verdad de actuar con la precisión quirúrgica que sea necesaria. Estamos viendo a esta gente bolivariana que quiere destruir la nación de una forma directa y por derecho. Estamos viendo a los antinacionales, los separatistas de toda España. Estamos viendo a un gobierno que se apoya en todos los que quieren destruir a la nación. Y estamos viendo un partido de la oposición que utiliza los fondos reservados para despellejarse entre ellos. Es que esto es un sainete grotesco. Y yo no sé si alguien antes se podía, en fin, apelar a que alguien pusiera fin a esto. Y de forma periódica surgían algunas fuerzas del interior de la nación que terminaban con esta decadencia. Pero El problema, Fernando, es que parece ya una tarea imposible. Es que este desideratum que acabas de plantear, claro, es muy complicado. O sea, yo no sé cómo se hace, yo no sé cuál es la fórmula para explicar lo que acabas de decir. Sin duda. La nación está viva. La nación está viva. El problema está en que esa corrupción de los partidos es una especie de camisa de fuerza que no deja actuar a la nación. Es un problema. Los partidos, tiene toda la razón Eduardo lo que ha planteado. Los partidos políticos son un problema, por lo menos los existentes ahora mismo. Los partidos mayoritarios, los partidos fundamentales del régimen son un problema y se van a llevar por delante al régimen y la nación. El régimen se ha llevado por delante a la nación, pero una vez triturada la nación, se van a cargar el régimen también. Román y Eduardo, a ver. Lo primero que tengo que decir, los partidos están recogidos en la Constitución y yo defiendo la Constitución española. Lo que exijo de los partidos es que tengan una conducta adecuada, como está reflejada en el artículo de la Constitución de cuál debe de ser la conducta, el comportamiento y el papel de los partidos. El problema es que no se cumple. Vamos a ver. Nos ponía un espectador hace un rato, no nos equivoquemos de enemigo. No nos equivocamos para nada. Todos sabemos cuál es el enemigo de la nación española y cuál es el enemigo de España. O los enemigos. O los enemigos, que son múltiples y variados. Pero lo primero que hay que hacer para defender la nación española y para defender la Constitución es aclarar muy bien aquellos partidos que no son enemigos de la nación española y de la Constitución española. Quizás por esta conducta torticera que estamos hablando hoy, que ha tenido el Partido Popular de Mariano Rajoy, ha hecho que 2/3 partes de los ministros de Rajoy, 2/3 partes de los ministros de Rajoy, que han tenido como única vicepresidenta y jefa Soraya Sáenz de Santamaría,
ante la tesitura de mantener una forma de hacer política y llevar un partido de Soraya Sáenz de Santamaría o la de un outsider como es Pablo Casado, han optado todos por Pablo Casado, con lo cual hay ilusión y esperanza en la posible regeneración del Partido Popular. Pero sobre todo... Dices outsider a nivel ministerial. No, outsider dentro de lo que era una secretaria general, una vicepresidenta del gobierno, perdona, es que se ha enfrentado a una secretaria general y a una vicepresidenta del gobierno. ¿Qué mal tenía que estar el Partido Popular para que compitiendo una secretaria general y una vicepresidenta del gobierno ganara un vicesecretario de 37 años que pasaba por allí y dijo, pues yo quiero que esto sea limpio y sea mejor y me apunto, y le siguen todos? ¿Cómo tenía que estar el Partido Popular? Lo estamos viendo. Y lo sabían Es ellos. que date cuenta que hoy estamos Ellos bien. lo sabían. Claro que lo Román, sabían. hombre. Por eso, Por favor. 2/3 partes de los ministros de Soraya y de Rajoy apoyan a Pablo Casado y no a Soraya. Otra cosa, Si perdona, se espiaban Eduardo. unos a otros, tranquilo, Román. Luego, es decir, es que hemos llegado a esta situación y ha pasado lo de Cataluña y han pasado todas las cosas que han pasado en el gobierno de Mariano Rajoy, porque hoy nos damos cuenta de que la primera ocupación de todos los que mandaban en el más alto nivel no era el administrar y gestionar a los españoles, eran las hostialidades, y lo digo así, y entre comillas, hostialidades y no hostilidades, que se estaban dando unos contra otros, porque les preocupaba más lo suyo que lo que nos pasaba a los españoles. Y luego hay una cosa que, sobre el duopolio, que es clave en toda esta situación. Te tengo que decir, amigo José Luis, que es que... Duopolio y la creación de Podemos por Soraya. En amigo. enero de 2010, Eso está que gobernaba un tal para la José Luis historia. Rodríguez Zapatero, es cuando se anula la publicidad en televisión española, que es el momento de la creación del duopolio. Y lo crea un tal José Luis Rodríguez Zapatero, que además, teniendo reservado... Agosto del 12. 30 de agosto del 12. Además, reservada la eliminación de la publicidad de televisión española es lo que hace el crecimiento de las cuentas de dos grupos italianos que son Estoy de Telecinco y acuerdo. Antena 3. Dos, llevados por italianos. Dos. El señor Rodríguez Zapatero, además, coge el espacio radioeléctrico separado para la banda 4G por la Unión Europea y la regala como regalías en canales de televisión a una serie de televisiones que podían ser oponentes, pero que les compra con canales. Que luego llega el gobierno de Mariano Rajoy con el ministro Soria y no le queda más remedio que retirar todos esos canales y pagarlos, que se llama la huella digital, y hay que retirarlos. Y ahí era cuando el Partido Popular tenía la estupenda oportunidad de acabar con ese duopolio, de volver a la normalidad de las televisiones con la función de la televisión pública, etcétera. Pero Soraya Sáenz de Santamaría, María Pico y Carmen Martínez Castro, desde la Secretaría de Estado de Comunicación, se encargaron de consolidar el duopolio y se encargaron a su vez, de la creación de, con La Sexta, la potenciación de Podemos, gran idea de Pedro Arriola. Bueno. Pero pongamos a todos en su sitio, porque Bien. aquí el amigo Zapatero tiene su cosita. Venga, Eduardo. Yo quería responder brevemente a la interesantísima pregunta que has hecho después de la intervención de Fernando Paz. Lo has hecho en plan retórico, evidentemente, querido Gonzalo. Bueno, ¿y cuál es la solución? Bueno, pues te voy a responder... A ese desiderátum de Fernando, dices. A ese desiderátum de Fernando, ¿cuál es la solución? Pues mira, la solución... seguro que Alejo y Fernando la recuerdan perfectamente, está en el discurso de despedida de Amadeo de Saboya, el 11 de febrero de 1873 a las Cortes Españolas, y se proclama la Primera República. Dice Amadeo de Saboya en ese discurso, despidiéndose del pueblo español. Es un discurso conmovedor, corto y conmovedor. Dice que el trueno de los partidos políticos en España, que ha llevado a la opinión pública al enfrentamiento, no tiene solución. Que los males de España no vienen de un enemigo extranjero. Si así fuere, yo sería el primero en ponerme al frente de tan valientes y esforzados soldados. El enemigo de España está dentro de España. De toda la vida. Y son esos partidos políticos que conducen a esa opinión pública, a ese enfrentamiento. Y termina diciendo... voy a la solución. He buscado desesperadamente la solución dentro de la ley y no la he hallado. Porque dentro de la ley, la solución a lo que tenemos hoy no existe. El Partido Popular es una pocilga. El PSOE es un albañal y los partidos separatistas, hablemos claro, los partidos separatistas, un nacionalista no es más que un separatista que está en párvulos. Los partidos separatistas
son una cloaca. Estos tres partidos son los que dominan el poder legislativo, por supuesto el poder ejecutivo, pero también el poder judicial. ¿Dónde está la solución dentro de esa ley que sale de unas cámaras que dominan la Pocilga, el Albañal y la Cuadra? ¿Dónde está la solución que salga de un poder judicial que dominan la Pocilga, el Albañal y la cloaca? No está la solución. De esto que padecemos hoy los españoles, no va a salir la solución. Bueno, pues evidentemente la situación es la que es, cada uno muestra su punto de vista y el diagnóstico yo creo que es claro, la solución complicada, sin lugar a dudas. En cualquier caso, vamos a hablar de otro tema que a buen seguro a ustedes les interesa. Hoy se ha celebrado, mañana es fiesta en Madrid, es la Almudena, con lo cual el Gobierno ha celebrado el Consejo de Ministros hoy jueves, donde ha aprobado ese decreto ley en virtud del cual a partir de mañana hay una modificación que, por cierto, yo no sé siquiera si es legal, constitucional, yo no sé si lo que acaban de hacer se puede hacer o no, cambiar una ley con un decreto ley, un impuesto. No, no se puede. ¿No la se Constitución es clarísima. Hay que hacerlo mediante ley. Bueno, pues eso, ahora Alejo nos explica el tecnicismo, pero han cambiado quién debe pagar un impuesto con un decreto ley. ¿Qué impuesto? Pues el impuesto de actos jurídicos documentados. Sabían ayer que Sánchez dijo pues que nunca más los clientes lo van a pagar, a partir de ahora van a ser los bancos, y cuando un periodista le pregunta, oiga, ¿pero qué garantías tenemos los españoles, los clientes, de que los bancos no nos lo van a repercutir? Y él dijo, bueno, ninguna. Que apela a la responsabilidad de los bancos. Es decir, este es el nivel, evidentemente. Pero bueno, vean hoy cómo lo justificaba la ministra de Hacienda, y enseguida les planteo otra reflexión, porque ahora la izquierda está hablando mucho, pero ahora veremos qué es lo que ha hecho históricamente la izquierda con este impuesto. Vean. Es la inclusión de un párrafo en el artículo 29 de la Ley sobre Impuestos de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. En concreto, se establece que cuando se trate de escrituras de préstamo con garantía hipotecaria, se considerará sujeto pasivo al prestamista. De la misma manera, el texto aprobado en el día de hoy modifica el artículo 15 de la Ley sobre el Impuesto de Sociedades para introducir que este gasto estará considerado como no deducible por parte del prestamista. Bueno, y ahora vamos a hablar de este asunto, pero en primer lugar, ahora la izquierda, el gobierno de Pedro Sánchez, en ese acto, digamos, una vez más populista, de marketing demagógico, de decir ayer lo que decía y aprobar hoy lo que ha aprobado, enmendando la plana al Tribunal Supremo, que por mucho que haya errado y haya sido un absoluto dislate lo que ha ocurrido en las últimas 3 semanas, le ha enmendado la plana a la justicia. Pero es que más allá de eso, de no saber e intentar engañar a los españoles con la certeza de que la banca va a repercutir, si ahora tiene que pagar ese impuesto, lo va a repercutir en todos los clientes, más allá de ello, ¿qué ha pasado? Porque es un cliente que lo crea en el año 1993 el Partido Socialista, y que en los últimos 25 años ningún partido, y menos los de izquierdas, han hecho o dicho nada para eliminarlo o para que fuese la banca quien lo empezase a pagar. Para más INRI, es una tasa, es un tributo transferido a las comunidades autónomas. Y en las comunidades autónomas donde está el Partido Socialista y Podemos, que es otra formación que ahora no solo no está satisfecha con la medida del PSOE, sino que encima pide retroactividad, pues bueno, en estas comunidades socialistas y de Podemos lo han subido más de un 75% en los últimos años. Y ahora quieren decir eso. Vean. El Gobierno ha aprobado hoy un Real Decreto para asegurar que sean los bancos y no los clientes los que asuman el famoso impuesto de las hipotecas. Ya lo anunciaba ayer el presidente del Gobierno. La aprobación de un Real Decreto Ley que modificará el artículo 29 de la Ley de 1993 que regula este impuesto. Muy bien ha recordado Sánchez que la ley era de 1993, pero no sabemos si recuerda quién puso ahí esa norma. ¿Ustedes lo saben? Lleva en vigor desde finales de ese año tras ser aprobado por el gobierno de Felipe González, por el mismo partido al que pertenece hoy el señor Sánchez. Aunque no queda nada claro, dice que será el sujeto pasivo, el adquiriente del bien, el responsable del pago. El PSOE ha tenido 4 legislaturas y más de 10 años para poder cambiar esto, pero ha preferido hacerlo de urgencia, apenas unas horas después de la rectificación del Tribunal Supremo.
Pero otro dato más, como bien indica el BOE del 93, la competencia para la aplicación de este impuesto depende de las comunidades autónomas. Podemos y PSOE, tras las elecciones autonómicas de 2015, cuando llegaron al poder, lo subieron nada más y nada menos que un 50% a los ciudadanos en Aragón. Pasó del 1% que se pagaba hasta entonces al 1,5%. No es el único caso. En Andalucía, la Junta gobernada por el Partido Socialista aprobó un incremento en 2012 en plena crisis y pasó del 1,2 al 1,5%. Además, Comunidad Valenciana, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia y Murcia son las comunidades con el tipo impositivo más alto, 1,5. Y en Galicia, ¿qué hará el señor Feijóo en su comunidad? La pelota también está en el tejado del PP, pues no han hecho absolutamente nada por los ciudadanos que ahora quieren defender. Es un impuesto que se puede suprimir y a la hora de estudiarlo por parte del gobierno, que tiene que tener en cuenta es que su afectación no es tan elevada para los comunidades autónomas. Ahora, todos se suman al carro. Bueno, Alejo. No, vamos a ver. ¿Qué te parece? Pero vamos, que es curioso lo de la izquierda, ¿eh? Vamos a ver, el artículo, como acabamos de ver, está redactado de una forma que carece de precisión, digamos. Entonces, los tribunales... Carece de precisión. Así de benévolo eres en la descripción de este artículo. Eso es. Me parece un horror este artículo. Pero claro, eso que estoy diciendo, que no sé, uno no fija de manera inequívoca... Míralo, explícamelo, explícamelo porque yo no lo entiendo. No fija de manera inequívoca quién, en el caso de la hipoteca, tiene que pagar el impuesto, porque esto se puede aplicar tanto al prestatario como al que... O sea, se puede aplicar... Se puede aplicar en los dos sentidos. Además, si lo que hace el impuesto es certificar una garantía jurídica, pues eso beneficia al banco y beneficia también al que toma la hipoteca. O sea que ese artículo requería una interpretación por parte de los tribunales. Y efectivamente la hubo. Y durante décadas la interpretación era que solo pagaba el tomador de la hipoteca. ¿No? Bueno, entonces, de repente, el Supremo, la Sala Tercera, pues echa esto por los aires y cambia completamente esa jurisprudencia que estaba muy consolidada y se monta lo que todos sabemos y hemos vivido durante estos días. Pero vamos a ver, este impuesto es lo que antes se llamaba el impuesto del timbre, ¿no? Es decir, sí, pero distinto. Sí, pero viene a ser eso. Entonces, es un impuesto que tiene un poder recaudatorio bajo. Por ejemplo, en el caso concreto de las hipotecas, pues viene a ser más o menos la mitad del total de actos jurídicos documentados, unos 1.100 millones al año. Y su papel no es recaudatorio, o sea, no es un impuesto que tenga un fin recaudatorio, sino que es un impuesto que lo que hace, timbre, es certificar que un determinado acto está legalmente garantizado y protegido. Bueno, pues a mí me parece que la solución es clarísima, que es que el impuesto tenga una cuantía simbólica. O sea, que cuantitativamente sea irrelevante, como el que compra un sello, ¿no? Que sea irrelevante. Como en otros países, Alejo. Claro, como en otros países, en cuyo caso quien lo paga es indiferente, porque oye, si es una tontería, ¿qué más da que lo pague uno o lo pague el otro? Pero no. Lo que pasa es que lo han transformado en un elemento de recaudación. Y el cinismo, porque ya es que clama al cielo, el cinismo, la desfachatez de Podemos, de clamar ahora contra la banca y contra el impuesto, cuando ellos, como acabamos de ver, lo subieron. Y en el programa electoral de Podemos, aquel de las no sé cuántas medidas, una era subir el impuesto de actos jurídicos documentados. Es increíble, claro. Y ahora se rasgan las vestiduras. Mira, solo por eso, por ese despliegue de cinismo, de caradura, de desfachatez, ya solo por eso no debería votarles nunca nadie más. Vamos. Totalmente. A ver, Fernando. Bueno, yo creo que a todos nos pide un poco el cuerpo, al 90% de los españoles, estoy seguro, sacudirle a los bancos, ¿no? Es una medida que la gente acoge con alborozo y entusiasmo.
y se lo merecen, no vamos a decir que no. Pero quien dice que paguen los bancos, lo que está diciendo al final es un absurdo. Es un absurdo por muchas razones. La primera ya se ha dicho, porque los bancos lo van a repercutir. Pues claro. Y por tanto va a ser una medida puramente cosmética y puramente demagógica en primer lugar. Si eso lo va a arreglar la competencia o no, ya veremos. Pero algo me dice a mí que por ahí no van las cosas. Lo pagarán los clientes y... lo que estaba pensado es que se beneficiaran los antiguos clientes, eso sí, pero claro, los nuevos clientes no, a los nuevos clientes, como digo, se les va a repercutir. Aquí la cuestión es que, yo creo que es un ejemplo muy bueno, porque además están quejando partidos políticos que se repartieron las cajas de ahorro, y por lo que no han pagado, y que nos ha costado a todos un auténtico dineral. Entonces... Bueno, pues estos señoritos, a lo que no se les ocurre es sencillamente suprimir el impuesto, que es como se funcionaba hasta que el impuesto se aprobó en el año 93, si no recuerdo mal. Suprimir el impuesto. En países tan tercermundistas como Holanda, Alemania, Gran Bretaña, no existe el impuesto. En España sí existe el impuesto. Y además, dentro de que existe el impuesto, es el más alto de toda Europa. Eso es verdad. O sea, es una cosa increíble, pero es una cosa que refleja qué están haciendo las fuerzas políticas, cómo se han repartido la tarta nacional y que se han tomado esto como un acto piratesco, han cogido el cuerpo de la nación como los piratas asaltaban los buques que se encontraban en alta mar y han dicho, ¿pero cómo? Véase lo de las cajas de ahorros, que se nos ha escapado esto. Yo tengo que meter, como decía Groucho Marx en Una noche en la ópera, yo tengo que meter mis manos en esto, como sea. Y se lo han repartido, naturalmente que se lo han repartido. De manera que esto es una estafa demagógica por todas las partes. Por la parte del gobierno, en primer lugar. Y eso, a su vez, está dando alas, naturalmente, a Podemos. Es indecente lo que está haciendo Podemos, sencillamente indecente. Ellos que han subido el impuesto más que nadie, ellos que pedían la subida del impuesto más que nadie, porque entre otras cosas, en el programa electoral, porque entre otras cosas esto es gasto político que va a alimentar a las autonomías, que esta es la clave de todo el asunto cuando se dice, no, si el problema no es el estado de bienestar, si el problema no son los funcionarios, como a veces tiramos, no, el problema es el gasto político en España, es lo que se está llevando una casta política que es absolutamente predatoria. Esa es la cuestión, y este caso me parece que es prístino al respecto. Esto y lo de las cajas de ahorros. Balbás, Eduardo, Román. Yo creo que este es un tema muy importante porque tiene mucha cuantía y afecta a mucha gente, ¿no? Entonces, la ley se cambia. Yo, sabes que soy fiscalista desde hace solo 35 años, o sea, conozco bien el tema en profundidad. Esto en la ley estaba, que el sujeto pasivo era tanto el que compraba como el que ponía la carga, es lo que quiere decir, porque es impuesto de transmisiones patrimoniales, que es el 80% del ingreso, y de actos jurídicos documentales, que es el que insta que pongas la carga en tu piso que ya has comprado. Y has pagado transmisiones de mucho más dinero, porque transmisiones paga 4.800 millones al año y actos jurídicos documentales 1.200. Para hacernos idea. Una cosa es la inscripción de la compraventa, o con IVA o con transmisiones, según sea usado o nuevo, ¿sabes? Que eso es 4.600 transmisiones, y por eso en esa ley, en el artículo 29, ponía el que adquiere el bien, que el que adquiere siempre el propietario del piso. Y el otro es el que insta la carga hipotecaria, que antes, al principio, pues era el 0,75 o el 1, pero no el 1,75, porque en toda Europa existe, pero existe el 0,5 y el 0,25. Es como un timbre, ¿entiendes? ¿No? Eso es lo que debería ser y lo que yo quiero que sea. Pero donde estaba el lío es en el reglamento. El reglamento, en mi opinión, estaba manipulado, pero quedó derogado con las 3 sentencias de hace 15 días, las del lío de Díaz Picazo, que no se sabe por qué él instó a reunir no sé qué cámara en la que él no mandaba nada, ¿sabes? Porque él simplemente era presidente de una sala, de la sala 3, contencioso administrativo. Y esas eran 3 sentencias firmes. Esas 3 sentencias, a muy entender de muchos especialistas en fiscales, en fiscal que somos, quedó derogado totalmente el reglamento que contradecía, pero el reglamento, no la ley. Eso es la ley. No sé si me he explicado. Sí. Y si no lo han querido modificar antes, que lo conocían, es por lo que dice un poco Paz, porque como hay muchos lobbies, dice, déjalo así y a ver si siguen pagando estos tontos el registro, las tasaciones, la gestoría y transmisiones patrimoniales. Porque eso, en los últimos 15 años, que es lo que no ha prescrito por el derecho civil español, que es donde está lo gordo, son 15.000 millones, que estamos a ver si lo pagan los ciudadanos
de los 15 millones de contratos que se hicieron de hipotecas en esos 15 años, o lo paga la banca, o lo pagan a medias, si se puede pactar. Si yo no estoy diciendo que lo pague la banca, se pague como se... Pero son 15.000 millones. Y no engañemos al personal, porque aquí son unos 460.000 contratos al año ahora, pero llegaron a ser 800.000 al año, ¿sabes? Me has dado el pie, José Luis. Hoy son 457.000. Me has dado el pie. En este año. No engañemos al personal. La operación de hoy de Pedro Sánchez... No, pero esto es... No, perdón, pero es un perdón, cachito. José Luis. No te me has dado el engañes. pie con el no engañemos. Está empezando la batalla. No engañemos al personal. Eduardo, que está empezando. A ver, La operación de hoy de Pedro Sánchez está destinada a engañar fundamentalmente, por supuesto, a todos los españoles, pero esencialmente a sus votantes y a los votantes de Podemos. Porque ¿cómo aparece Pedro Sánchez, el PSOE y Podemos con esta operación de hoy? Como si fueran Robin Hood. Y no son Robin Hood, son el sheriff de Nottingham. Exacto. El PSOE y Podemos son el sheriff de Nottingham. Porque si fueran Robin Hood, que es como ahora los socialistas, me refiero a los paisanos, ¿Pero quién es el sheriff de Nottingham? y los podemitas, a los votantes de Podemos, No, pero que afecta a la clase van a media. pagar los bancos, como bien decía Afecta a la Fernando. clase media, Pero no seáis mendrugos. No van a pagar los bancos. Que son 16 Vais a pagar millones de contratos, vosotros. tú. Vamos a pagar nosotros. Son el sheriff de Nottingham. Porque con ese dinero que los bancos van a cobrar de una u otra forma, se va a financiar, como bien apuntaba mi querido Fernando Paz, a las comunidades autónomas. Y en las comunidades autónomas ponen el cazo Podemos, el PSOE, el PP y los separatistas. Sí, pero no es lo que se discute eso. No, claro que no se discute eso. fundamento no por es eso. supuesto, es que eso es indiscutible. ¿Puedo hablar del fundamento? Esto es indiscutible. El fundamento no es Para el futuro. ellos es indiscutible. No te engañes, Eduardo. Robin Hood hubiera sido el que hoy hubiera dicho, eliminado ese impuesto. El futuro... ¿Puedo hablar del... Se acabó. No, pero le contesto nada. No, un segundo, no, que no, 10 segundos. Balbás, que no he escuchado 10 todavía a segundos, Román. pero Venga, déjame 10 ver. segundos y El Román, venga, fundamento, 10. 10 segundos. El fundamento es el pasado, es decir, ¿quién paga lo anterior? Porque lo posterior lo ajustará el mercado. Y te termino. La Unión Europea considera que todos estos contratos están sujetos a cláusulas abusivas que están legisladas por la legislación europea, que son aplicables, y ya le va a sancionar la Unión Europea, que le ha percibido con 100 millones al Banco de España por no estar encima de los bancos con las 60.000 demandas que hay en el Banco de España al año. Venga, Román. Vamos a ver, vamos a ser serios. 60.000. Vamos a ser serios porque la clave es el origen de la historia. La reacción del gobierno es absolutamente impresentable. Y las presiones que ha recibido el tribunal, que las ha recibido, no son de la banca. Han sido del gobierno. Claro. Porque si se decidía que en lugar de pagar el cliente tenía que pagar el banco, el que tenía que devolver el dinero, más de 4.000 millones de euros, era Hacienda. Claro. Por eso son los últimos 4 años transmisión. Bueno, sí, déjalo, pero 4.000 millones en un presupuesto que no existe y en una caja que no tiene. Déjame seguir. Entonces, aquí el problema es que el que tenía que coger el bolsillo, abrir la caja y devolverle a los ciudadanos la pasta era Hacienda. Y luego subrogarse la función y cobrársela a los bancos, si tenía carácter retroactivo. El gobierno no ha quitado el impuesto. El gobierno en ningún momento ha pensado en quitar el impuesto. Lo que quiere es seguir robando. Y dice, se lo voy a cobrar a la banca, cuando todos sabemos que nos lo van a cobrar en gastos de estudio de la hipoteca, en gastos de la madre que le parió. Sube un poquito el interés. No, sí, no, o suben un poquito el interés. Y no es la competencia la que lo va a dirimir, por supuesto que no lo va a dirimir. Y dicen, no, y el Banco de España no vigiló 100 millones, que eran 4.000 millones lo que tenía que devolver Hacienda. Y Pichi no está para devolver 4.000 millones, Chiqui no está. Chiqui. No está para devolver 4.000 1.500 sí, 1.500 arriba, pero 4.000 no, se le va. Lo que están haciendo es pura demagogia, pero demagogia histriónica del presidente del gobierno. Entonces, aquí ahora que se pongan la medalla, no, si es que el problema era Hacienda, no eran ni los bancos ni los clientes. El problema es que si la justicia decía, devuélvase porque no había que haberlo cobrado a los clientes. Devuélvase.
4.000 millones que tenía de los últimos 4 años, solo de los últimos 4 años, que tenía que coger Hacienda y devolver a los ciudadanos. Y el déficit y el lío se iba, son 15.000. Fíjate tú, si la presión del gobierno ha sido en el sentido que ha habido votaciones diferidas, parecía Cospedal cuando explicaba lo de la... esto diferido. Votan 5, vamos empate, ahora llama la ministra, ahora llama no sé quién, y al final justo hemos salvado que no tengamos que devolver a los españoles de Hacienda 4.000 millones de los últimos 4 años, 15.000 en total. Y nos está contando el presidente del gobierno que nos está haciendo un favor. Claro, lo que tenía que haber hecho era devolver los 15.000 millones. Bueno, 11:10 de la noche. Yo creo un asunto muy interesante, y ojo que Podemos en paralelo tiene convocada esa manifestación el sábado, que no la desconvoca. Pero bueno, si yo preguntara a los analistas de la mesa, y voy a empezar por nuestro historiador de cabecera, Fernando Paz, digamos, ¿se puede acreditar, Fernando, cuándo una fecha para poner el fin al franquismo? ¿Qué fecha dirías? Poner fin al franquismo. En el 73. El franquismo está ligado el propio Franco lo decía, no puede haber un franquismo sin mí. Es decir, 1975. Muere Franco. Es verdad que luego las leyes, hasta que no se produce la reforma de las mismas, paulatina al principio y luego la aprobación de la Constitución. El primer empujón fuerte es el 77, ¿no? No, hombre, la ley de reforma política de noviembre del 76 es una cesura clara. Si yo te digo que Podemos considera que el final del franquismo o que el franquismo duró hasta enero del 1983, ¿qué me dirías? Es falso. Que el franquismo duró hasta enero del 83. Con Felipe todavía de presidente, sí. Sí, bueno, ya estaba gobernando Felipe González desde octubre, que él entra a comienzos de diciembre, me parece, a gobernar. Pues le diría que no sabe, bueno, no sabe de qué habla, sabe de qué habla. Él persigue, vamos a ver, él persigue una finalidad muy clara, y Podemos persigue una finalidad muy clara, y no nos equivoquemos con eso. Es decir, ellos creen que aquí lo que ha pasado es una continuidad de las élites entre la época del franquismo y la actual, y por tanto estamos viviendo el mismo régimen, solamente que a través de ese proceso de la transición, del cambio de la ley a la ley, pues ha adoptado formas diferentes, pero en lo esencial el régimen es exactamente lo mismo para ellos. Lo que están haciendo es una impugnación de la transición, que es ese, digamos, ese constructo en su lenguaje que permite pasar de un régimen al otro. Ahora nos explicas el porqué, que me parece muy interesante, Fernando, pero déjame trasladar a la audiencia las dos propuestas que en paralelo ha hecho hoy Podemos. Esta que les digo yo en el Congreso de los Diputados, donde el Grupo Confederal de Unidos Podemos ha registrado esta proposición de ley que extiende el franquismo hasta el año 1983, hasta enero. Es más, endosa la época de UCD, por ejemplo, víctimas de la violencia de origen institucional, consideran, y pretenden crear esa víctima de la transición, esa figura que pretenden reconocer, y otra vez hay las subvenciones y todo dinero público. Pero es que en paralelo, en el Parlamento Europeo, el gran intelectual Miguel Urbán, eurodiputado de Podemos, atención, lo que propone con el franquismo y la exhumación de Franco, pretenden demoler la cruz directamente, exhumar también a José Antonio Primo de Rivera, el control de la basílica por patrimonio nacional e identificar todos y cada uno de los restos que hay ahí. Esto es lo que proponen. Pero si vamos más allá, porque veremos o no hasta qué punto el gobierno de Pedro Sánchez hace caso o no al partido de Pablo Iglesias, al comunismo, al populismo, a la ultraizquierda. Pero es que el gobierno hoy en rueda de prensa ha afirmado y se ha comprometido a que en el plazo de 40 días, es decir, en 2018 todavía, exhumar a Franco y evitar que su destino final sea la Almudena. Vean lo que decía la ministra del ramo. Que deberá ser emitido en el plazo máximo de un mes. Por tanto, ahora nos encontramos ya con esta segunda fase que habrá de ser completada en el plazo máximo de un mes. El Consejo de Ministros ha encargado a la ministra de Justicia que remita al Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial el proyecto necesario para llevar a cabo la exhumación. Atención, dicen que en 40 días lo exhuman. Pero es que escuchen lo que dice Podemos, cuál es la solución de Teresa Rodríguez para toda esta controversia y sobre todo las dificultades legales que está encontrando el gobierno, porque como está cometiendo muchas ilegalidades y no lo puede hacer con la ley en la mano, más allá de que a unos les guste o no les guste, de que sea un revisionismo histórico, un revanchismo, guerra civilismo, lo que ustedes quieran, que muy probablemente lo sea, pero con la ley en la mano, ¿se puede hacer o no? Dicen los expertos que no. Por eso propone Podemos lo siguiente.
para introducir la ley de memoria histórica y democrática, para que no sea solo una cuestión de memoria, sino también una cuestión de justicia e investigación de los crímenes del franquismo antes de que se mueran los testigos de aquellos crímenes. Que no se pueden construir altares al franquismo en espacios públicos, pero tampoco en espacios privados de uso público, como es, por ejemplo, la Basílica de la Macarena o como sería la Almudena en Madrid. La casa de Pablo Casado en Galapagar, ¿la podemos declarar espacio público de interés nacional? De Pablo Iglesias. De Pablo Iglesias, perdón. De Pablo Iglesias. ¿Por qué vamos a declarar esas cosas de interés público nacional y no la casa de Pablo Iglesias? Con piscina y 2 edificios. Parque sindical que se lleve a los desahuciados, a los parados. ¿Qué se creen? ¿Que ellos son los que definen solo qué puede ser que se los lleve a de utilidad pública? Pues bueno, vayamos. A ver, venga, nuestro historiador. La pregunta, evidentemente, que hacía al comienzo era de alguna manera retórica, con trampa. Fernando, teniendo en cuenta ya la realidad, lo que dice el gobierno socialista y sus socios Podemos, uno, ¿qué crees que va a ocurrir? ¿Es verosímil esos 40 días? ¿Lo van a hacer o no en 2018? Y si quieres, ¿lo van a hacer o no? ¿Y a dónde quieren llegar? Bueno, que el gobierno afirme algo es la mejor garantía de que no va a pasar. Claro, eso es la realidad. De manera que hay motivos para considerarlo así, ¿no? Bueno, lo que hay detrás de toda esta historia es una gran operación, si lo sabemos todos y lo hemos dicho en muchas ocasiones. Es una operación determinada. El Partido Socialista tiene la bandera de la ley de la memoria histórica y no la va a soltar y no va a dejar que se la quite Podemos. Pues esto es así políticamente. Claro, se lo crean más o menos, es igual y por tanto tienen que seguir hacia adelante. Quieren destruir la transición, como hemos dicho, pero quieren destruir. Lo que hay detrás del intento de Podemos es destruir el Estado de Derecho. Y de hecho, el gobierno socialista está empleando expresiones que rozan la conculcación del Estado de Derecho, en muchos casos. Vamos a ver, la satanización del Valle de los Caídos y la satanización de Franco no apunta a Franco. Lo que vemos en televisión, las declaraciones que hacen absolutamente ridículas y disparatadas, no van realmente contra el régimen de Franco, van contra el régimen actual. El problema está en la actitud esencial que tienen enfrente, que es ninguna, porque la derecha, cobarde, ha querido sobrevivir como sea y hacerse perdonar. Y condenando incluso a Franco. Durante el gobierno del señorito Aznar se condenó el régimen del 18 de julio y se condenó la sublevación del 18 de julio, sin entrar en mayores cuestiones. No se trataba de Franco, del régimen de Franco, y no supieron verlo en su momento o no quisieron verlo. Si hubieran tenido 2 dedos de frente, hubieran caído en la cuenta, como cayó Churchill cuando le pidieron una adhesión a la República Española. Es decir, yo no puedo apoyar eso porque ni yo ni los míos estaríamos vivos para poder contarlo. Si Franco no hubiera ganado la guerra civil, no habría, de todos estos que salen de la derecha diciendo las cosas que dicen, condenando a Franco y haciéndose los modernos y todas estas cosas y tal, y los progres, ni uno de ellos, o una gran parte de ellos, no podrían estar diciendo estos porque habrían sido aniquilados, porque se los habrían cargado los que quieren sacar, los descendientes o los ascendientes de los que quieren sacar a Franco del Valle de los Caídos. Pero, y lo mismo digo, y lo mismo vale, perdona Gonzalo, para la Iglesia española, que se hace la longuis como si aquí, uy, Franco, ¿quién es ese? Y te dicen, bueno, pues claro, cualquier cristiano puede ser enterrado en suelo sagrado. Mire usted, si no hubiera sido por el señor Francisco Franco Bahamonde y por el bando nacional, de la Iglesia española no quedarían ni los rabos. Eso es así, la salvó de un holocausto. Y la Iglesia española, con la generosidad y el reconocimiento que suele tener para estas cosas, igualmente se hace la loca como si no fuera. Pero Fernando, me llama la atención que no destaques digamos, a los colectivos, a las personas o sectores de la sociedad que has destacado. Hay personas que, digamos, que de alguna manera sí que se alegran o que consideran necesario lo que ocurrió en 1936, ese alzamiento militar, y acabar con toda la represión y el terror y la sangre que había, pero que pueden cuestionar. Dime un político que haya dicho eso. Pero que pueden cuestionar la duración del franquismo o los métodos que hubo durante el franquismo, y que la democracia no hubiera venido antes. Es decir, no se tiene por qué... la democracia de a día de hoy, la que vino después de morir Franco. Eso es lo que te digo, que hay gente que puede decir, ¿era necesario un alzamiento militar? Sí, por la deriva donde íbamos. ¿Era necesario a lo mejor un franquismo tan largo? Eso es irreal. De quien ganase de la Guerra Civil Española, y cualquiera que sepa un poco de historia y lo que pasaba entonces, sabe que cualquier bando que ganase no iba a traer ningún género de democracia, como entendemos por democracia habitualmente. No democracia popular ni democracia orgánica. La actual. El problema está en que vivimos en una gran mentira antifranquista. Esa es la cuestión, que ha sido asumida de forma crítica por todos. La izquierda, lógicamente, porque le interesa. Y la derecha, por pura cobardía al principio y ahora por complicidad. Quienes están impugnando estas cosas, quienes piden que se vuele la cruz del Valle de los Caídos,
son los descendientes de la ETA, del FRAP y del GRAPO. Coño, pero si es que es así. Cuando ellos están hablando en este momento de que hay que revisar la transición, anular la ley de amnistía, pero si la ley de amnistía la pidieron ellos. La ley de amnistía la pidió la izquierda en el Congreso de los Diputados precisamente para sacar a los suyos de la cárcel. Era la derecha la que no quería la ley de amnistía, porque conforme a las leyes de entonces, quienes iban a la cárcel eran ellos. Y ahora estos que se benefician de la ley de amnistía se la quieren aplicar a aquellos que hicieron cumplir la ley en su momento. Pero si es que es una locura, si es que es lo mismo de los bancos, pero en tema histórico, es exactamente lo mismo. Y lo que no podemos de verdad es tolerar esto y hay que frenar esto. El problema está en que no hay un político con representación parlamentaria en la derecha que tenga el mínimo coraje de plantar cara a esta chusma. O sea, esta es la cuestión, Gonzalo. Bien, sí, se ha quedado claro. El momento que es que Bea Fajardo me pide paso. Perdón. Beatriz. ¿De qué nos va a hablar Beatriz? No me acuerdo. Efectivamente, Beatriz. Aldro, cuéntanos, esta fantástica compañía que nos enseña cómo ahorrar en gas, en luz, en electricidad, en definitiva, que en los tiempos que corren es más necesario que nunca. Buenas noches, Bea. Buenas noches de nuevo. ¿Preocupado por la subida del precio de la luz? Tranquilo, con Aldro Energía estás protegido. Te ofrecemos las tarifas ahorro con las que podrás disfrutar de un precio estable durante todo el año. Contrata Aldro Energía y empieza a ahorrar desde ya. No esperes más y llama al 91 193 1600. Además, Aldro Energía y esta casa, el Grupo Intereconomía, tienen para ti un descuento del 20% en sus tarifas de luz y de gas. Y si tienes negocio, también tenemos grandes condiciones. Despreocúpate de la subida llamando al 91 193 1600. Aldro, somos tu energía, crecemos contigo. Empresa colaboradora del Grupo Intereconomía. Que a ti nadie te ha votado, tú has montado una patraña y negociando con los malos te has hecho dueño de España. Te da igual que maltraten al guardia acampando a sus anchas los del contrabando, porque ahora lo más importante es que saquen a Franco y ese juego que te trae rodeado de esa calaña se acabará el día en que los españoles nos unamos por España. Pedro Sánchez, el doble cara, este especial informativo con Xavier Cajo el próximo sábado, pasado mañana, estamos a jueves ya, ¿no? Próximo sábado, pasado mañana a las 10 de la noche aquí en Intereconomía Televisión, no se lo pierdan porque además que tiene unos tertulianos de lujo, se lo van a pasar bien. A buen seguro. Bueno, venga, vamos a seguir analizando lo que estamos analizando las propuestas de la izquierda. Ahora verán qué es lo que piensa, por ejemplo, Pablo Iglesias de la bandera de España, de la palabra España en general. Uno de los concejales de Podemos que la ha llamado trapo en un pleno, ahora también lo verán. Pero antes, las intenciones que tiene Podemos con, ya lo saben, quieren volar la cruz del Valle de los Caídos, exhumar también a José Antonio Primo de Rivera, etcétera. Venga, Eduardo, Román, venga, más opiniones. Vamos a ver, todo es producto, firmando de la cruz a la fecha, de la Cruz del Valle a la fecha de hoy, la intervención de Fernando Paz, yo no voy a abundar en ella, es sobradamente conocido que comulgo con lo que él ha dicho de la cruz a la fecha. Todo esto es producto del resentimiento. Un resentimiento que han heredado de abuelos a padres y a nietos. ¿Qué es el resentimiento? Bueno, Max Scheler, un filósofo alemán, decía que el resentimiento es una patología psíquica producto de una impotencia para aceptar la realidad y que nos conduce a dos cosas tremendas a título individual y a título colectivo, que es la perversión de la realidad, de la interpretación de la realidad y la involución de nuestra escala valorativa y de nuestra escala de valores. Entonces, gracias a ese resentimiento al que la derecha no puso coto a partir del 20 de noviembre del 75, porque la derecha española, una vez que se cierra la lápida del Valle de los Caídos, al grito de maricón el último, sale toda ella. Pero con cariño has dicho esto, ¿no? Homosexualón el último, como no, es para que sea como Lola, la ministra de Justicia. Sale toda ella corriendo a hacerse demócrata de toda la vida porque le aterroriza. Al quedarse huérfana, la derecha española, la derecha política española, al quedarse huérfana, que es como se siente huérfana porque ha muerto Franco, pues sale toda ella corriendo a maquillarse sus currículums,
a inventarse historias de resistencia frente al franquismo y a presentarse ante la opinión pública como demócrata de toda la vida, avergonzándose de la obra de esos 40 años, avergonzándose sin motivo ninguno. Y ese resentimiento de la izquierda y de los separatistas, por cierto, los separatistas cabían todos en un taxi en España, en el 75, en el 76 y en el 77. Cabían todos los separatistas que cabían en un taxi con el asiento delante vacío, por cierto. Bien, pues ese resentimiento, esa cobardía de la derecha y el odio que ese resentimiento trae de la mano, sobre todo en Podemos y en el Partido Comunista, que no otra cosa es Podemos, es una crisálida más del Partido Comunista, provoca que en 43 años el 75% de la clase política española, que sabía muy bien cuál había sido la obra de Franco, esté callada ante la satanización del personaje y de su régimen. Y así hemos llegado a la situación de hoy. Pablo Iglesias, que es el líder de esta operación verdaderamente venenosa, es un digno hijo de su padre. ¿Sí? Pablo Iglesias, en una célebre entrevista, está en internet, que le hace a Carrillo, él reconoce, Pablo Iglesias, ser un orgulloso descendiente un orgulloso hijo de un militante del FRAP. Era una organización terrorista, por mucho que digan que ¿Qué es el FRAP? El FRAP es una organización terrorista que se funda poco antes de la muerte de Franco con motivo de la escisión del PCE, del Partido Comunista de España. Hay una sección del Partido Comunista de España encabezada por Carrillo, partidaria de la continuidad de negociar con el régimen una vez muera Franco, de negociar, de ir a la transición, y hay una sección que no acepta esa postura. Y ahí nace el FRAP, que se dedica a asesinar policías. Bebe agua. Ahí estaba que te estás el quedando padre sin voz, hombre. de Pablo Iglesias, que estuvo 2 veces encarcelado por militar en el FRAP. Y eso es lo que tenemos hoy. A toda esta chusma política de izquierdas con el coro de los emasculados de la derecha que no se han atrevido a defender lo que tenían que haber defendido. Dejadme introducir enseguida Román y Balbás, que me piden la palabra, Alejo, evidentemente, pero como estamos hablando de Podemos, más asuntos de Podemos para tener más elementos encima de la mesa de qué es lo que pretenden, que yo creo que nos puede dar un poco más de luz. Fíjense, 2 cosas. En primer lugar, ¿qué es lo que ha dicho hoy el concejal de Podemos, presidente de la Asociación de Vicálvaro, concejal en Madrid? Atención, ¿qué es lo que ha dicho? En primer lugar, para empezar, de una manera muy grosera, ha enviado a la peluquería una concejal de la oposición del Partido Popular, una señora de 73 años, le ha dicho directamente, váyase usted a la peluquería, nadie le ha enmendado la plana, nadie la ha llamado machista, evidentemente. ¿Por qué? Porque la izquierda tiene barra libre para decir y tratar a las mujeres como les dé la gana, evidentemente. Maricones a los homosexuales. Efectivamente. Pero es que no solo eso, en ese mismo pleno había una bandera de España colgada en la bancada popular y fíjense cómo se ha referido a ella este concejal. Parte de información, impulso y control. Información del Por favor, presidente. un poquito de silencio, un poquito de educación y una plancha para ese trapo, por favor. Muchas gracias por guardar silencio. Y una plancha para ese trapo. Se han fijado que era la bandera de España y si es necesario lo volvemos a escuchar. Y todo esto tiene un porqué y un origen. Fíjense cómo Pablo Iglesias en el año 2013, cuando frecuentaba las tertulias de varios medios de comunicación, entre otras las del Gatalagua, pero aquí evidentemente con tertulianos que, digamos, le confrontaban sus argumentos, decía que hacía contorsionismo dialéctico para evitar pronunciar la palabra España, que bajo ningún concepto la podía pronunciar por los siguientes motivos. Y fíjense que lo hacía en las tertulias y a día de hoy, ya siendo diputado, lo sigue haciendo. Vean lo que decía y lo que hace. La identidad España para la izquierda, una vez que terminó la guerra civil, está perdida. No sirve para hacer política en Cataluña, en Galicia y en el País Vasco, y es un agregador con el que gana la derecha. No sé si os dais cuenta, yo cada vez que voy a los medios de comunicación hago, contorsionismo para decir esos patriotas de pulserita roja y gualda que venden la soberanía a Bruselas. Ser patriota es defender los servicios públicos, ser patriota es defender los derechos sociales, pero yo no puedo decir España. Yo no puedo decir España. Yo no puedo utilizar la bandera rojigualda. Yo puedo pensar y decir yo soy patriota de la democracia y por eso estoy a favor del derecho a decidir y de que
y de que la educación y la sanidad sea pública, la respuesta es no, no hay nada que hacer. Quizá la imagen de nuestro país en la foto de las Azores o la pérdida de influencia de nuestro país en América Latina. Nuestro país tiene básicamente dos problemas muy graves. Creo que nuestra patria no se puede permitir esta imagen. Creo que como país estamos jugando un papel demasiado bajo. Y la ley internacional obligan a nuestro país a dejar de vender armas a Arabia Saudí. Y es que este país está dispuesto a defender los derechos humanos. Hay que defender que se pueda solicitar el asilo en las embajadas y en los consulados de nuestro país, de cumplir una obligación que tiene nuestro país en términos de ayuda humanitaria. Tenemos que empujar desde la península ibérica, un concepto distinto de seguridad. Señor Sánchez, empujemos desde el sur de Europa un proyecto de convivencia para todos que apueste por la seguridad de verdad. Estos ya están en el Congreso, es vicepresidente en la sombra de de Pedro Sánchez. En fin, venga, Román, Balbás, Alejo, ¿qué os parece? Vamos a ver, aquí hay una cosa, es que es importante. Primero, él tiene derecho de defender eso, tiene derecho, porque estamos en una democracia. Lo que no es lógico ni tiene recibo es que sea el vicepresidente en la sombra del Partido Socialista Obrero Español. Su incoherencia va que lleva un carné del que hace uso, porque incluso tiene a 6 guardias civiles vigilando su casa, de padre de la patria española. Y es miembro de las Cortes Españolas. Y es un diputado de España. Cobra el sueldo. Y cobra el sueldo de España, con lo cual su incoherencia es absoluta. Además de que reciba todo el dinero negro que le permite comprar esa casa con unos precios fuera de mercado, porque qué casualidad que le toca a él, y de la financiación extraña que tiene otros países. Además de ser hijo de un terrorista, de una banda terrorista de la que mi familia es víctima directa, pues recibimos una amenaza del FRAP fulminante en mi casa. Por eso él dice que no, pero en mi familia vivimos lo que es sentir el terror del FRAP, que tuvimos que abandonar una casa en menos de 24 horas por la amenaza del FRAP. Entonces, si quiere, vamos a los tribunales que algunos ha llevado para explicar qué es el terror y quién lo hacía, que era la organización en la que militaba su padre. Lo que tenemos que tener claro es que el modelo de España que tiene Pablo Iglesias es un modelo de destrucción de España. Es un modelo que lo está contando, pero es que lo hace al amparo de explicar los presupuestos con el PSOE y con el presidente Sánchez, que es que a cambio de regalar Euskadi, Cataluña, Galicia y si hace falta Valencia y Baleares, él y Navarra, en pacto, no se lo meten dentro de Euskadi, pero él en pacto con los nacionalismos disgregadores y separatistas se queda de gobernador del resto de las Españas, porque configura una España plurinacional, igualitaria, en la que para no salirse de la Unión Europea les dice: yo soy el capo de la España, a ustedes les regalo todo lo demás y en un trato de igual a igual me apoyan a mí para gobernar el resto de España. Es decir, su aspiración es a ser presidente de las dos Castillas, Asturias, Andalucía y Extremadura y Canarias, porque todo lo demás lo regala a cambio de su posición de poder. El problema es que el cómplice necesario de la difusión de ese proyecto es el Partido Socialista Obrero Español. Partido Socialista Obrero Español que, a través de la rica inmobiliaria que tiene Misa Portavoz, está en el modelo nota de nevera, porque ya en agosto nos anunció que en menos de 40 días, para antes de Navidad, Franco iba a ser exhumado. Ahora ya nos dicen que para el 2019 ya está en el modelo ese de la nota de la nevera, de cariño, vuelvo dentro de una hora, si no he llegado vuelvo a leer, porque nos lo cuenta cada 40 días. El modelo este de voy a sumar a Franco en 40 días y si no lo he sumado lo vuelvo a contar. Está en ese modelo. Y luego además, dentro de las lógicas en las que opera este gobierno, a través de la vicepresidenta Carmen Calva, por la cuestión de hablar en calví, que es el idioma ese que lo femenino termina en A, y ella es mujer, pues Carmen Calva, es que el señor que dio el golpe de Estado no es el que está enterrado en el Valle de los Caídos. Porque si el presidente del gobierno, cuando dijo aquello que dijo, no era presidente del gobierno y como presidente del gobierno dice todo lo contrario y cuando se le ha afeado la conducta dice, no, es que entonces no era presidente del gobierno, usted no era una persona distinta. Esa declaración la hizo la semana pasada. El que dio el golpe y montó la guerra civil, que fue el golpe de Estado para defender los valores y principios que defendió Franco, era el militar Francisco Franco, y el que está enterrado en el Valle de los Caídos es el jefe del Estado, caudillo de España, Francisco Franco Bamonte.
Entonces, como son dos personas distintas, aplicando la lógica socialista, no sé dónde coño viene esta historia de ahora... Y por cierto, el franquismo, ¿sabes dónde ha empezado a terminar? ¿Dónde termina? En el año 73. Porque la muerte de Franco, el pacto y la negociación con Carrillo, el pacto con el PSOE, y todo esto ya estaba pactado antes de que muriera Franco. Por lo tanto, la transición empieza en el 73. No termina en el 82. Y segundo, aplicando la ley de la memoria histórica, lo que queremos saber es todos los familiares de los dirigentes socialistas y de la izquierda que son franquistas redomados a lo largo de su vida. Así, esa es la lista que haces tú, Balbás, así, que conoces muy bien, para que aquí vamos a aplicar la ley de la transparencia, de la memoria histórica. Venga, a ver, Balbás y Alejo, vamos. Vamos a ver, el asunto de Podemos... yo creo que el liderazgo de Pablo Iglesias está más tocado de lo que nos creemos, porque eso está muy dividido, tanto en Cataluña como en Galicia, como en Madrid, como en Andalucía, casi ya separado del propio Podemos, como en Valencia, que ni te cuento el compromiso, no tienen ni compromiso ya. O sea, que eso está más de lo que creemos. O sea, que solo le mantiene Sánchez. No. Bueno, le mantienen los 71 diputados o 72 que tiene en el Parlamento español. ¿En dónde? ¿En español? En el Parlamento español, sí. O de la península ibérica. Que diría de la península ibérica. Van a cabrear los portugueses, Yo creo que él va a tener una... No tanto en Andalucía, pero sí en las autonómicas y municipales, una pérdida de poder bastante importante, sobre todo municipal. Pero bueno, creo que no va a tener ese liderazgo que le damos. En fin, sale uno ahí de la Unión Europea, el Urban en fin, que dice tonterías de mero desconocimiento, es decir, de hablar de la Cruz del Valle de los Caídos, que es una obra de arte mundial, que es el signo de Roma. O sea, la cruz es el signo de Roma y del cristianismo, que somos 3.000 millones, cristianismo tanto ortodoxo como católico como protestantes, me da lo mismo los tres, 3.000 millones de cristianos en el mundo, pero este es el símbolo de Carlomagno en el año 800 en Francia, es el símbolo de Alfonso VIII y Alfonso X el Sabio, que son dos joyas de la cultura europea. O sea, ¿de qué me estás contando? O sea, son unas tonterías. Entonces, además, Juan de Ávalos es un enorme escultor, pero mundial, que tiene obras hasta en China, en Estados Unidos, en todos lados, y además es la mayor cruz del mundo, que deberíamos, como figura turística, pues, oye, tiene una pequeñita, tiene Brasil, y se le han hecho monumento del Córdoba. El Corcovado. Entonces, termino el asunto de Podemos. Entonces, Podemos sí que es un antisistema que nació en el año 14 por las televisiones del duopolio y muy mandado por una gran operación de Pedro Arriola, que ha terminado con su jefe, que era Mariano, fuera de la política, según dicen las actas del Parlamento español, por una moción de censura, por la corrupción del caso Gürtel y una sentencia judicial, es lo que dicen las actas del Parlamento español. Pero también en el Parlamento español está la exhumación de Franco. Pues bueno, pues lo ha dicho la Ley de Memoria Histórica y lo ha ratificado 2 veces el Parlamento. También con Aznar. O sea, que es que eso no es de ahora. Si el patrimonio del Estado, que tiene esa finca, dice que allí pierde 1 millón al año, 2 millones, y que no quiere que esté, pues bueno, pues ya... Bien, venga. Pues que lo quiten, pero no tiene mayor importancia. Yo no le daría ni mayor importancia, y no sé por qué no se ha pactado con la familia para no armar este lío, excepto para hacer propaganda de Franco, que nunca le ha conocido en los últimos 30 años nadie a Franco en el mundo más que esta vez. Es verdad. Alejo. Vamos a ver, cuando ellos dicen que en la transición lo que hubo fue una operación de maquillaje, pero que en realidad no hubo un cambio, sino que fue una cosa lampedusiana, ¿no? Sí. Que todo cambie para que nada cambie. Y con este argumento deslegitiman completamente la transición y ahora quieren dinamitarla, ¿no? Destruirla. Están no solamente diciendo una mentira, sino que lo que pasó, yo por lo menos lo veo así, y así lo he dicho y lo he escrito muchas veces, lo que pasó es más bien lo contrario. Es decir, en la transición, 2 bandos, por supuesto no eran homogéneos, pero digamos, para simplificar, se ponen de acuerdo para iniciar una nueva etapa histórica en España sobre la base de la reconciliación y
de poner en marcha una democracia occidental, digamos, a partir de cambios legislativos profundos y constitucionales profundos, que todos conocemos bien y han sido muy estudiados y hay bibliotecas sobre el tema. Bien. Pero no. Fijaos que lo que pasa es que uno de los dos bandos acepta de manera más o menos explícita, si queréis implícita, acepta las tesis del otro. Y fijaos que hay dos elementos que demuestran clarísimamente que eso es así. Por supuesto, no se produjo en un instante, sino que es un proceso. En primer lugar, los dos grandes enemigos de España que pretenden, uno, destruirla como nación y el otro, cargarse las libertades, la democracia, la propiedad privada, en fin, lo que nos hace humanos, los dos grandes enemigos, la tesis de uno se acepta de entrada, que es el Estado de las autonomías. Es decir, se acepta que la identidad étnico-lingüística histórica va a ser algo que va a tener un valor que debe ser reconocido como tal, como trascendente. Y entonces se divide España en comunidades autónomas y se les da a cada una un parlamento, un gobierno, una bandera, un himno, un reconocimiento simbólico y una lengua oficial. ¿Vale? Entonces, ¿por qué hay tantas? Bueno, pues porque, en fin, se quiso, digamos, enmascarar un poco que lo que se estaba haciendo era darles a los nacionalistas lo que querían. Y efectivamente ellos han tomado todos estos medios institucionales, financieros, políticos, educativos, medios de comunicación, para destruir España. Es decir, que es la derecha, por decirlo en términos muy simples, a mí no me gustan las etiquetas, pero para entendernos, la que acepta de entrada las tesis nacionalistas. Porque, oye, España podría haber sido un Estado como Portugal, como Francia, como Suecia, como Polonia, donde no hay autonomías para nada. No. Bueno, y esto es tan democrático como lo otro. Sin embargo, se aceptan sus tesis. Por tanto, la transición, lejos de ser una operación de maquillaje, no, fue de entrada en el aspecto este una rendición, de un lado frente al otro. Y después viene la segunda. La segunda ha sido por más, digamos, más gradual, pero su eclosión es la ley de memoria histórica. Ahí se acepta una versión de lo que fue la gran tragedia, se acepta una y se renuncia al tratamiento objetivo, imparcial y ecuánime de lo que pasó. Y se acepta. ¿Por qué digo que se acepta? Porque oye, tengo una prueba irrefutable. Cuando gana Mariano por mayoría absoluta, no la toca. Mariano la derogó, ¿no? ¿Qué dices? Mariano la derogó. No la toca. Ah, no la derogó. No la pero toca. tenía 187 años. Bueno, eso le dimos los españoles y él se preocupaba más de perseguir a sus compañeros de partido, sus vicepresidentes. ¿Queréis mayor rendición? ¿Queréis mayor rendición? Es decir, que es todo lo contrario a lo que nos dicen. Ha habido una rendición de una parte frente a ellos. Y estamos viviendo las etapas finales de la destrucción de la tarea de la transición. Y por último, no os engañéis. Podemos, cuando se manifiesta sus simpatías por ETA, por Puigdemont, por Torra, y dice que tiene que haber un referéndum y que esto que dice él de las naciones, esto que dice tal. Esto no se lo cree, Podemos no comulga para nada con eso. Lo utiliza porque es un elemento de debilitamiento del Estado y de destrucción del sistema. En el momento en que, hipotéticamente, Podemos consiguiera su objetivo y se derrumbase el sistema de la transición, al día siguiente impondría a sangre y fuego un régimen unitario de partido único donde Torra, Puigdemont y Junqueras, como no corrieran hacia la frontera como galgos, acabarían como pasó con la Rusia stalinista.
donde se contemplaba el derecho de autodeterminación, se contemplaba el derecho de autodeterminación de las repúblicas soviéticas y al pobre que se le ocurriera, Fernando. Es decir, quiero ejercer el derecho y no tendría tiempo ni de levantar la mano. Porque... Bueno, que quiero ver la multa que le ha caído a un juez por haber escrito un poema sobre Irene Montero. 50.000 euros, ¿sí? Ahora verán, por cierto, la reacción de toda la izquierda. Pero bueno, Fernando, ¿qué querías decir? Una cosa brevísima. A lo que ha dicho Alejo, que efectivamente es así, es decir, y lo hemos señalado al principio, que hay una asunción por parte de uno de los dos grupos de quienes protagonizaron la transición, una asunción del relato del otro. Eso es así a un nivel intelectual y es verdad. Lo que sucede es que hasta que no llega el señor Zapatero el año 2004, eso no pasa a formar parte del debate político. Esa es la clave. Hasta entonces había sido asumido efectivamente por la historiografía, la corriente mayoritaria, oficial, etcétera. Pero estaba al margen. Los años de Felipe González no eran años de memoria histórica, eran una cosa completamente distinta. Pero esto Alejo lo ha metido como parte del debate político, porque le interesa por los réditos que le da, lo introduce Rodríguez Zapatero, que es el que cava esa trinchera entre las dos Españas. Eso es lo que lo hace grave verdaderamente. Sí, que lo introduce, bueno, pero la semilla estaba ahí. Bueno, un juzgado de instrucción de Madrid ha condenado con 50.000 euros, atención, a la Asociación Judicial Francisco de Vitoria por un poema que uno de sus miembros, un juez, escribió sobre Irene Montero. La intocable. La intocable, efectivamente. Era un poema el año pasado. Y consideran que es sexista este poema, que es machista, que erosiona la dignidad de Irene Montero. Y ustedes dirán, ¿qué decía este poema para que a este juez de esta asociación judicial le hayan condenado con 50.000 euros o a pagar 50.000 euros? Pues bueno, los versos del poema, no sé si los podemos ver, insinúan que las responsabilidades políticas de Irene Montero, de la portavoz de Podemos, y ojo, de Tania Sánchez, diputada de Unidos Podemos, una es la pareja actual de Pablo Iglesias, la otra es su expareja, pues insinúa que las responsabilidades políticas de ambas, de Irene y de Tania, se deben, abro comillas, a los apetitos inconstantes del líder de la formación, Pablo Iglesias, al asegurar, y vuelvo a abrir comillas, y aquí viene el poema, o parte, algunos versos. La diputada Montero, expareja del Coleta, ya no está en el candelero, por una inquieta bragueta va con Tania al gallinero. Cierro comillas. Esto causó cierto revuelo, evidentemente a este juez le crucificaron, a esta asociación de machista, de sexista, etcétera, etcétera. Aquí la libertad de expresión para la Iglesia, para la izquierda, queda en un segundo plano. Eso sí, hacer chistes sobre... ¿Eso no es humor. Hacer chistes sobre víctimas del terrorismo, sobre Carrero Blanco, sobre Jorge Campos, Valtònyc, aquí al lado de este hombre no es nada. Ojo, un tuit de Irene Montero el año pasado, para que vean ustedes, sobre Casandra. ¿Se acuerdan de Casandra, no? Sí. Decían, el Supremo absuelve a Casandra Vera del delito de humillación a las víctimas del terrorismo. Y dice Irene Montero, los chistes pueden gustar más o menos, pero el humor no es un delito. Excelente noticia para la libertad de expresión y para nuestra democracia que hoy protegemos de las mordazas del PP. Decía esto Irene Montero, pero bien que denunció este poema absolutamente en coña marinera contra ella. Que no es de buen gusto. Y fíjense cómo Podemos, una de las portadas del jueves, ¿saben el jueves, no? Más retuiteadas y más difundidas, fue la siguiente, fíjense, que de alguna manera también hablaba de las relaciones entre unos y otros, en este caso del rey y de... No es esta la portada. Bueno, quitémosla, porque no es esta, no tiene nada que ver. Bueno, vamos a buscar la portada correcta del jueves y lo comentamos. Pero, ¿qué os parece esta noticia que yo creo que es... Lo curioso es que quien denuncia, que es Irene Montero, es la misma que defiende el presunto derecho de Valtònyc de decir las barbaridades que dice. Es decir, que la libertad de expresión tiene que amparar lo de matar al Borbón, destruir España y no sé qué, eso es libertad de expresión, pero hacer un poemilla, que por otro lado no estaba tan mal, hacer un poemilla de estos satirizando una situación que comenta media España, resulta que eso es intolerable. Hombre, esto lo que demuestra efectivamente es el concepto bolivariano que tienen de la realidad. Pero el juez ha condenado. Ha condenado. Y es que ella misma ha dicho que el juez que ha hecho el poema tiene que ser conocido, procedimiento muy bolchevique, tiene que ser conocido de todos, que hay que poner su nombre en público para que podamos proceder al linchamiento correspondiente. Para que vayan todos a hacer scratches y pongan una diana en la puerta. ¿No? Vamos a ver, han satirizado a ella. Irene Montero, si no fuera... Sí, no, tranquilo.
No, sí, yo estoy muy tranquilo. Si Irene Montero, si no fuera por su relación sentimental con Pablo Iglesias, no sería absolutamente nadie. Nadie. A Irene Montero la eleva al hemiciclo de la carrera de San Jerónimo su relación personal, sentimental, con Pablo Iglesias. Punto. Esto es un hecho incontestable. Un dato, eso es un dato. Incontestable. Sí, sí, claro. Incontestable. A partir de que la esa cambia por la relación Rajoy. sentimental la encumbra Sabes que por esto te van a políticamente, freír mañana, te van a llamar machista, etcétera, etcétera. Me da lo mismo. No, sí, ya sé que te da igual, por que eso me lo llamen dices. machista. Vamos, Eduardo, que no entremos... Ya sé que te da igual, yo te digo lo que la izquierda, Podemos, probablemente mañana incluso seas trending topic, que te da igual, lo sabemos, pero es una constatación de la anomalía, que por decir lo que has dicho te van a crucificar. Son esas opiniones diagnóstico. Que sí, pero que le van a crucificar por ello, otra cosa es que le da igual. Es la pareja sentimental, Bueno, sí, o como bien. se le quiera llamar, de Pablo Iglesias. De Bien. no haber sido así, Irene Montero no sería una mujer Bien. pública. ¿Y entonces? Como es hoy. Entonces, claro, al ser una mujer pública, está sometida al público respeto, al público choteo, a la pública chirigota y al público cachondeo, que es lo que ha hecho este juez. Y ese sentido tan censor de estos podemitas que se permiten el lujo de reírse y de apoyar a todos aquellos que hacen humor negro, humor patibulario, con cosas que son sagradas para el 98% de los españoles, pues si hubieran cepillado al mismísimo Francisco de Quevedo, se lo hubieran cepillado, porque si Quevedo o don Ramón María del Valle Inclán hubieran conocido la relación sentimental y la promoción de Irene Montero a través de la relación sentimental con Pablo Iglesias, por ejemplo, don Ramón María del Valle Inclán hubiera escrito algo similar a lo que escribió de la relación sentimental del general Narváez, marqués de Loja, con Isabel II. Entres en detalles. La reina se acuesta No con entres el en marqués de detalles. Loja porque nunca se le afloja. Un segundo. Y por cierto, que Pablo Iglesias fue el primero que arremetía similar contra... si estuviera vivo ese gran cronista que fue don Ramón María del Valle Inclán. Bueno, les decía que de Ana Botella recuerdan lo que decía Pablo Iglesias, ¿no? Que era alcaldesa por ser quien era. Es decir, lo mismo que está diciendo ahora. Entonces no era una ofensa, ¿no? No, claro que no. Bueno, espera, que nos pide paso. Paula Cruzado, buenas noches. Cuéntanos, novedades del Club de Amigos, que creo que tenéis la agenda cargada de actividades y de propuestas para nuestros espectadores. Adelante. Buenas noches, por cierto. Buenas noches, Gonzalo. En el Club de Amigos de Intereconomía tenemos todas las actividades de noviembre preparadas. Comenzamos con Kake Minuesa, que nos contará cómo afronta y vive las situaciones límites para informar de lo que ningún medio quiere hablar. Será el miércoles 14 a las 6 de la tarde. Raf Salam estará con nosotros los martes 20 y 27 de noviembre a las 6 de la tarde. Trataremos un tema que, por desgracia, siempre es actualidad: el yihadismo islámico, la nueva amenaza totalitaria mundial. Al día siguiente, el miércoles 21 de noviembre a las 7 de la tarde, hablaremos del estado de la justicia en España, con Mario Conde. El sábado 24 de noviembre volveremos al Valle de los Caídos, como tantas veces hemos ido y tras el éxito que ha tenido. Y la última semana de noviembre estará con nosotros Cristina Seguí y Eduardo García Serrano para hablarnos de la alianza separatista contra España. Será el miércoles 28 a las 6 de la tarde. Y para finalizar el mes contaremos con Luis López Cózar. Hablará de fundamentos cristianos del orden social, político y económico. El jueves 29 a las 6 de la tarde. Para apuntarte o informarte de cualquiera de nuestras actividades, lo que tienes que hacer es llamar al 91-616-2464 o escribirnos a club@intereconomia.eu. ¡Te esperamos! Pues en esas estamos, que es la medianoche y que toda esta gente clama en el cielo porque a diferentes titiriteros, supuestos humoristas que enaltecen el terrorismo, que hacen apología, que hacen llamamientos a linchamientos a personas físicas que les ponen el objetivo, a estos pues que se les persiga y se les condene, perdonen, pero claro, cuando es un chiste, humor, algún verso, algún poema contra alguno de ellos, por muy sexista o machistas que puedan decir que sea, que eso también habría que verlo. Oigan,
y les han multado con 50.000 euros y aquí nadie dice nada. ¿Dónde queda la libertad de expresión? Y fíjense cómo celebraban otra portada, fíjense la que les decía el jueves, que fue de las más retuiteadas y viralizadas, esta del rey Felipe en esa postura sexual con la reina Leticia. Fíjense que aquí, vamos, todo el mundo de la izquierda lo vitoreó. Llega a ser, imagínense, cambien las caras a Pablo Iglesias y a Irene Montero. En fin, que hubiera sido. Bueno, ¿alguna reflexión más al respecto de este tema? Porque si no, nos tenemos que ir, que ya son... Venga, Román. Que sí, el problema es eso, que si fuera Valtònyc el que hace ese verso, que no tiene, a mí no me parece ni, bueno, pues nada, y además pues hasta no me hace gracia, pero bueno, habría que estar rasgándose las vestiduras y levantando la bandera de la libertad de expresión y de la opresión. Y resulta que, claro, es que solo existe para ellos. Es lo mismo lo del maricón al juez Marlaska. Es decir, como ella lo dice con cariño, se puede decir, cualquiera de los aquí presentes. Se nos ocurre decir eso y nos vamos, no actúa la Fiscalía. Es que ese es el problema de un país desequilibrado por culpa de una mafia. Eso es una mafia. Venga, Balbás y Paz y nos vamos. Bueno, yo creo que le estamos dando a Podemos una importancia contra España, que es uno de los grandes países de la historia, de los 3 grandes imperios, de las 3 grandes culturas del mundo, que ahí están el chino, el inglés y el español. Así que hagas lo que hagas, y estos pues son personajillos que quieren abrirse un hueco contra su país, lo cual es tan ridículo. Es decir, que el patriotismo, tanto en Francia como en Italia, como en Inglaterra, y ya no te digo como en Estados Unidos o en Brasil, es... Vamos, es la medida, y no te digo en Rusia, eso es la medida de las cosas. Porque si tú no trabajas para tu país, que es quien te ha creado, quien te ha dado la educación, quien te ha dado la sanidad, quien te ha dado la cultura y quien te ha dado todo, pues son gente como resentida, ¿no? No tienen tanta importancia. Además, yo les veo que son muy marginales y que van para abajo. Esa es mi opinión. Fernando. Bueno, pues que... soplan muy malos tiempos para la libertad de expresión, de verdad, que mediante la censura social y la corrección política, pues estamos viviendo unos tiempos de auténtica restricción de la libertad de expresión, y que lo que se podía decir en la España del siglo XVI y XVII con la Inquisición y se le podía decir a un rey y a un emperador, hoy no se le puede decir a Irene Montero. Esa es la realidad triste de lo que vivimos en la libertad en España hoy. Uno de los periodos de la historia de España en los que ha habido menos libertad de expresión. Fernando Paz, gracias por haber estado esta noche en El Gato. Un placer. A más ver, Eduardo García Serrano. Un placer, querido Adiós, Gonzalo. muy buenas, José Luis Albás. Buenas noches. A cuidarse, Alejo Vidal Cuadras, muy Buenas buenas. noches, Adiós, y buenas Román noches. Cendoya. Buenas noches. Un placer a los 5 y a ustedes muchísimas gracias por haber elegido El Gato para informarse, entretenerse. Volvemos el lunes. Mañana 6 mujeres sin piedad a las 10 de la noche. El sábado el especial informativo sobre Pedro Sánchez, no se lo pierdan. Y el domingo ellos sí pudieron. Programación fantástica los 3 próximos días. Así que gracias por su confianza y adiós.